legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a tus necesidades. Cotizá y mejorá tus costos ingresando a provinciaart.com.ar/pymes o consultando con tu productor o productora de seguros. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/SRT. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. ¿Qué diario quieres leer? ¿Qué canal vas a poner? Si te venden lo que quieren, nos encierran en redes. Montaje roto de sangre en el polvo. Un gran círculo rojo que te muestra que hay información que falta, pistas adulteradas, entre calles de enseñanza, en el pueblo la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, atando vallas de lo que nos daban. Si con el marketing te alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 horas por Radio con Voz 89.9. Nos pueden escuchar por la radio tradicional como siempre o entrar a YouTube, poner like como corresponde y quedarse a mirarnos por ahí. En un ratito, si todo marcha acorde al plan, viene Candelaria Boto, economista, periodista, justo, una semana justa para hablar de, esta crisis, este tembladeral que estamos atravesando y hacia dónde vamos a ir. Ligado a la economía, vamos a hablar de la historia del Fondo Monetario Internacional, no solamente lo que pasa ahora, sino lo que hizo, por lo menos en las últimas décadas. El debate sobre Cordera, la cancelación o no cancelación, Francia en plena rebelión, lo que pasa en los países serios. Diego sigue recorriendo el mundo para hablar de eso y la solidaridad en el deporte con Palestina. Todo eso hasta las 14 en El Círculo Rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Sé que vienen de Alejandro Dolina, muchachos, gran conversa que tuvieron Diego Iglesias y Julián Marini hace un ratito. La van a buscar seguramente por ahí. Hablando de maestros, de profesores, un gran maestro, es verdad, inspirador de muchos de la radio, Dolina. Yo venía particularmente escuchándolo en el auto y te sigue enganchando como siempre. En las entrevistas es excelente. Excelente, ¿no? Siempre una reflexión buena. En una semana que estuvo bien bajarle un poquito, salir un poco del tema, a pesar de que obviamente en el programa tomaron lo que está pasando, porque una semana muy, muy, muy complicada. Vamos a charlar de eso en un ratito con nuestra entrevistada que sabe de economía, está todas las mañanas en el Destape. Yo a la mañana te anticipa el premercado. Yo ahí decido si compro, vendo. Claro. ¿Qué haces con todos tus pan, activos? Exacto, si voy a comprar el café en ese momento. Jamón cocido, si cambiar dos o tres. bitcoins. Decís, a ver qué dijo Candelaria, entonces decís, bueno. Yo tengo que hacer unas operaciones. Ella deja de decir si están cayendo las acciones, Claro. las ADR, si el dólar futuro se está cotizando. Yo hago una serie de operaciones más. Ya, el trabajo que me toca a mí, digo, Claro. Compro yerba, Está muy 2 bien. paquetes más. Sí. Compro café, compro fideos. Claro. Mucha aplicación. Son tus Claro, especulaciones. de trader. Del premercado al chino. Al chino, sí. Digamos sí. que eso lo recorro yo, obvio, porque no le voy a pedir que me dé todo. Pero en un ratito vamos a hablar de qué tipo de crisis. Me interesa mucho conversar qué tipo de crisis estamos atravesando, porque evidentemente es una crisis grande, pero algunos dicen es 2001.
No solamente por lo social, porque si no ya empiezan desde el gobierno a ver los trolls y mandan algunos, ¿no? Claro. Que destituyentes, zurdos, etcétera. Destituyentes. Aunque se sumaron un montón, ¿eh? Estábamos medio solos con la onda. Sí. Yo escucho mucha gente. Y ahora que como dice, que ahora hay mucha gente diciendo, no, bueno, obvio, claro. bueno, ¿por qué terminó el gobierno? Bueno, si Se sumaron, pará. se sumaron los fondos de inversión, los bancos, está lleno de destituyentes. era un plan que no iba a funcionar de ninguna manera. Obvio. No sé. ¿A quién se le ocurre que esto podía salir bien? Toda la vimos. Toda la vimos. Si un ministro de Economía va a decir que va a regalar hasta el último dólar a un canal de 4 gordos lumpen, Claro. ¿por qué no puede salir bien? Y además Digamos, un, ¿no? ministro, O sea, un ministro que ya lo hizo, con lo cual no está prometiendo no está nada. para nada, exacto. A esta altura del partido creo que si asume Toto Caput, el personaje de Nahuel Prado, acá me pasaron Sí, cosas, sí, sí. creo que Andamos mejor. quizás tenemos un poco más de Yo digo esperanzas. Ojo que ahí Dejemos ir a Río, ya está, ya se quiere ir a Río, Caputo. Virginia Como- Gallardo se estuvo Se postulando, estuvo el Mago postulando. Sin Dientes también. Ajá. Hay gente El que Mago está Sin bancando Dientes. el modelo. El oso Arturo en cualquier momento. El Perdón, Mago esto- Sin esto es Dientes. para- Esto es para. El Mago gente Sin Dientes grande, fue pero- primero a la Casa Rosada y después fue a la Quinta Oliva. a la No Quinta lo dejaron Olivos. entrar, Pues dijo, pobre. yo veo que entran influencers, yo también Sí. quiero hablar con el Digo, presidente. yo quiero decirle que la estamos pasando mal. Ok. Bien, están, ¿alguien quiere pensar en el novelista al que le toque escribir en ficción Este momento. esta década? Stephen King. El Fogwill, que escribió Vivir El Vivir afuera, afuera. de los 90. ¿Cómo hace? No hay forma, digamos. Igual tiene mucho condimento interesante. ¿eh? Tiene condimento, La tiene para hacer, tarotista, pero hay que hacer una- o sea, hay pero hay mucha que- cosita. Pero qué contás, para mí tiene que hacer una saga. Lo contás, haces una crónica directo. Claro. La crónica Sí, y la crónica es la novela. Es Punto. medio de ficción. todo Sí, es eso. un poco de ficción. Está en una encerrona muy grande el gobierno, muy grande, derrotas parlamentarias otra vez en la semana, gran movilización con eje en la comunidad universitaria, pero con otros sectores. Probablemente en el Senado se convalide lo mismo que se votó sobre la universidad y sobre el Garrahan o la emergencia en pediatría esta semana. Es decir, darle vuelta a vetos a Milei, que en los hechos es perder el control de la política económica, digamos, ¿no? Que el Congreso le dice que no a cada una de las medidas que toma y el gobierno está medio en un limbo de cumplir o no cumplir, al borde hasta de la legalidad más formal de cumplir o no cumplir lo que el Congreso le acaba de votar. Quiere llegar sin que el dólar se le dispare a las elecciones, un objetivo claramente político, es un dólar político, al margen de una discusión que uno podría tener de cuál es el valor real, ¿no? Porque muchas veces lo del valor real, ¿cómo se llama? Apareció de nuevo el devaluador, el empresario de Dualde del el Tano. 2001, un poco Ratazzi, Ratazzi. los Ratazzi de la Hubo el vida. que no sabe hablar en castellano. Siempre, o sea, claro. que ya hace habla como años que recién es bajado como del una- barco. Los Como Ratazzi Namaste de la Reina. vida cuando te dicen el dólar no está al valor que corresponde, dame una devaluación porque lo Sí. que yo necesito, que sabés que después termina afectando el salario, o sea, devaluación también tiene ese riesgo. Pero esto es claramente político, al margen de esa discusión técnico-política, esto es claramente político para llegar al 26 de octubre, porque si no, si tuviesen que hacer una devaluación como la que exige, entre comillas, el mercado, antes del 26 de octubre, el 26 de octubre están liquidados desde el punto de vista de la elección, que es una elección muy complicada. Ellos tienen una visión mucho más optimista de lo que verdaderamente puede llegar a ser. Milei estuvo en Córdoba, se la estuvo agarrando particularmente con el ex gobernador Schiaretti, que encabeza la lista de diputados, y que el cordobesismo ahí, el peronismo cordobesista, tiene su peso todavía ahí, aparte poniendo a una de las figuras que fue muy relevante en la política cordobesa en los últimos 20 años, junto con De la Sota. Yarlora, que es el gobernador actual, es nuevo. Y así en varias provincias armados que pueden sacarle votos de centro, además de la ola en contra que expresó la provincia de Buenos Aires. Quizá no un resultado como el de la provincia de Buenos Aires, el resultado va a ser más puede llegar a ser más chico, sí. Estamos hablando dentro de un ciclo, el 26 de octubre, ¿no? Pero muy complicado para el gobierno, que bueno, esta semana dijo que va a liquidar todos los dólares que se pueda y complicó mucho más el escenario. Y lo mejor que le pudo pasar de entre ayer y antes de ayer, que en 3 días se liquidaron más de $1.000 millones, es que llegue el fin de semana. Porque se tome 2 días de respiro. No va a subir el dólar, ni hoy ni mañana. Ni hoy ni mañana. Por lo menos. La garantía de que no va a subir el dólar ni hoy ni mañana. Pero bueno, ante esta semana intensa que la vamos a ir abordando desde diferentes ángulos, en la entrevista, en el comentario que voy a hacer dentro de un ratito, en la historia del Fondo Monetario Internacional de Pablo, estuvo bien bajar con un maestro, porque fue el día del profesor hace poco y fue 17. y el 11 el día del maestro. Exacto. Mañana del estudiante.
Claro, y queremos... Y del economista mañana. Sí. Bueno, pero mirá. los saludos. Mira, bien. Bueno, saludos para Caputo. Y dijimos, vamos a abrir una vía al recuerdo, a la reivindicación de una profesión muy vapuleada por todes. Muy vapuleada por todos, no solamente por este gobierno, que obviamente con los docentes se la agarra, pero siempre se la agarraron con los docentes, todo. Cristina con el dedito levantado contra los y las docentes, no nos olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Porque, bueno, noble profesión, yo tengo mi vieja que era docente, y el recuerdo que más tengo no es de una docente mía, sino una compañera de mi vieja, activista sindical, que fue gracias a la cual fui al primer acto de izquierda a los 11 años con Florencio Varela. Mirá. Ella era activista sindical, trosca, gran militante y gran amiga, gran persona, Graciela. Y de ella tengo recuerdo, además, pero ustedes tendrán la maestra de primer grado, la de cuarto, algún profesor que te salvó. A mí el de química, que nunca le entendí nada, tenía como 140 años y enseñaba química y nunca le entendí nada, pero lo queríamos igual, y al final nos terminaba aprobando, pero bueno. Cada uno tiene el suyo. Yo obviamente tenía como una de mis favoritas, la profesora de literatura, María Cecilia se llamaba, porque nos daba cosas como muy raras en su momento, que a lo mejor no te gustaban, pero como que te abrían mucho la cabeza. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, nos suele leer, creo en segundo año, Oliverio Girondo, que no es que era, o sea... Ella como que pero era un montón. Claro, sí. O sea, te daba como poemas raros. Obviamente ella quería enganchar, ¿no? Claro, con el adolescente, ¿va? Para que le des bola. Y me acuerdo que nos daba uno que era todo con verbos reflexivos, que no sé si lo conoces, de se aman, se besan, se tocan. Sí. Es todo un poema escrito así. Y todo el curso la flasheó, o sea, hicimos trabajos especiales de Oliverio Girondo. Muy, muy copada. Pero después también quiero aprovechar para reivindicar a una docente que yo me llevaba muy mal con ella, obviamente. Sí. Mira. ¿Por qué obviamente? Un poco le gustaba Videla, esas cosas. Mirá. Pero igual, sí, una señora que quedó, viste, esa gente que queda en resabios en los colegios, una señora grande. ¿Cómo que no? Y igual le hacíamos muchas maldades que no venían a cuento, porque una cosa es discutir, otra cosa es hacerle maldades. Igual le hacíamos un poco de maldades, Pobre cosas que señora. estaban mal. Una señora grande que usaban bastón, pero bueno. No, pero igual un poco se lo merecía, pero estuvimos mal. Es parte de la historia de este país. La directora de mi colegio secundario se presentaba a sí misma como, bueno, su marido había sido ajusticiado, digamos así, un militar por las organizaciones político-militares en los, bueno, como decían las organizaciones político-militares en los años 70. Podría haber sido una defendida de Victoria Villarruel. Tranquilamente. Y el colegio tenía una línea muy en ese sentido, a la que no le daba muy pelota. Obviamente, ¿no? Porque, qué sé yo, imagínate, la zona sur no le importaba a nadie. Pero vamos a empezar. Tengo una cosa familiar ahí. Eso te iba a decir, la primera que tenés que mencionar. Claro, mi vieja docente, la madre de mi hijo docente, pero tengo un recuerdo muy especial de un profesor de secundaria. Yo en un momento fui al industrial, un profesor tercer año de secundaria, electrónica, Carlos se llamaba, que me hizo descubrir cómo uno puede pifiarla grande. Que es que tuvimos que hacer como una instalación, vas a armar en tu casa una instalación eléctrica, y la mía no funcionaba, y era idéntica a la de mis compañeros, y en un momento vino Alejandro te está mirando con una cara como diciendo, ¿qué hizo el boludo este? Conecté toda la casa al timbre. Patea. Toda la casa al timbre, y vino y me dijo, mire, el problema que tiene usted es este, y tocó el timbre y se prendía, sacaba el timbre y se apagaba, y me dijo, por favor no lo haga en su casa, y me quedó grabado eso. Excelente, bien. Augusto, su maestro, maestra, y vamos a puede mandar ser de la vida también, ¿eh? También. Bueno, mira, me diste una buena idea, porque hablando, digamos, de los ejemplos que uno tiene como maestros, medio que te envidio, porque estuviste muy cerca de Juan Di Natale. Yo solamente lo canoso le saqué, pero si hay una personalidad de la radio que admiro y de los maestro, medios, ya es maestro de altura. Juan de Natale, sí, está muy bien. Le mandamos un saludo, está compitiendo en este momento con nosotros, quédese acá. Pero bueno, bien. Yo tengo un recuerdo muy lindo del Hipólito Vieites, un profesor que ahora está dando vueltas por ahí, a veces sale en la Izquierda Diario, Darío Valvidares, no sé si se va a acordar de mí, yo me acuerdo mucho de él. Mira. Profesor también de literatura, que me acuerdo allá en el año 89, 90, preparamos junto con él un acto secundario de varones, hacer un acto teatralizado era medio un desafío porque no nos daba mucha bolilla, pero fue de denuncia al FMI.
Y desde entonces ya viene desde ahí, tengo el FMI como mi principal enemigo. Claro, bueno, perfecto. Alguien nombró a Fede Puy, a Federico Puy, el docente que reivindicó a los docentes y a los niños de Palestina, y por eso lo está persiguiendo todo el mundo y tuvo mucha solidaridad también. Pero bueno, vamos a abrir un canal para ustedes, para que recuerden a sus maestros, maestras, profesores, profesoras formales, lo que tuvieron en sus respectivas instituciones educativas o en la vida. Diga, este maestro, hoy quiero homenajearlo, aprovechen este canal del Círculo Rojo, porque además encima se pueden llevar regalos. Claro, para eso dejen mensajes al 15-5379-8990, también a nuestras redes sociales, que son @Círculo Rojo 899, tanto en Twitter como en Instagram, porque hay muy lindos regalos. Vamos a empezar por los libros. Tenemos El tamaño de mi esperanza, el idioma de los argentinos, de Jorge Luis Borges, de una gentileza editorial sudamericana, un librazo. Ojo, Hermoso. Por otro lado tenemos también Don Bartolo, el patriarca de la Argentina, vida política, militar e intelectual de Bartolomé Mitre. Bueno, de Maximiliano Molochnik y gentileza editorial Coligüe. Alguien me dijo alguna vez, un liberal me dijo que tiene que hablando de Bartolomé Mitre, que su historia política y su práctica política tapa al buen escritor que es, y al buen historiador que es. Dice, además de su sesgo ideológico. Me lo dijo un liberal, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Pero bueno, para atender el consejo. Y también pueden participar por la revista La Pelota Siempre al 10, que es justamente el número 10, dedicado a Diego Armando Maradona, nada más y nada menos, pero en su faceta más humana, más solidaria, que es la particularidad, algo que está muy bueno y bueno. Para todos los gustos, muchachos, regalos hoy, muy bueno. Para todos los gustos, che. Así que bueno, dejen mensajes y también les recordamos que bueno, ustedes saben que estamos, hay una comunidad de oyentes en curso de El Círculo Rojo, después les vamos a contar bien cómo funciona y cómo se pueden suscribir, pero para Elies está este libro, Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, reeditado, reeditado linda de edición, gentileza de ediciones siglo XXI. Muy bien, ya le vamos a contar un poquito más. Estamos muy cerquita del primer encuentro viernes que viene en la Casona de Flores, pero mientras tanto manden sus mensajes al 1553798990 con los maestros y maestras de su vida. El Círculo Rojo. Fernando Rosso, radioconvoz.com.ar. A los tiros de vivir, dejando polvo atrás, conseguiste un club de fans incondicional. Algo quedará para contar a los que no están. Un pacto al gauchito Gil mortal por ser sensual. Maldad, enterraste a despens por lo más vulgar. Dormirás en paz. Ahora que todos rezan en tu altar, sentirás la soledad igual. Ahora que todos rezan en tu altar. Pasaron casi 20 minutos del mediodía, de las 12. Estás acá en Radio Con Vos, en el Círculo Rojo, escuchando a Barbie Recanati con Gauchito. Te cuento que en este momento en la ciudad de Buenos Aires hace 17 grados, está nublado, está bastante feo, hay anuncio de lluvia para toda la jornada de hoy por lo menos, quizá mañana un poquito también. Está como para quedarse en casa y si no te queda otra que andar por ahí, igual conectate, quédate tanto en YouTube como en la radio, escuchando el Círculo Rojo, que hay mucho más hasta las 14. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. El gobierno de Javier Milei está políticamente terminado. El extravagante experimento libertariano tiene, como se dice popularmente, el boleto picado.
Perdió el crédito social, perdió aliados, perdió la calle, perdió el Congreso, perdió en las redes sociales, perdió a los mercados y también perdió casi a la mayoría de los chupamedias. Aunque bueno, algunos quedan incorregibles o incurables. Esto es independiente de cuánto dure su administración de acá en más. Porque bueno, ya digámoslo, está en plan durar, en plan llegar. ¿Llegar a dónde? Bueno, a octubre. Aunque sea con la lengua afuera y rifando recursos y dólares que después seguramente tendremos que pagar todos los argentinos y las argentinas. Ayer nomás regalaron 700 millones de dólares, vendió el Banco Central, para mantener el precio de la divisa en el famoso techo de la banda. Esta semana sufrió varias derrotas parlamentarias consecutivas. Diputados rechazó por amplísima mayoría los vetos al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica, por la ley Garrahan, más conocida popularmente como la ley Garrahan. Con votos muy por encima de los 2/3, o sea, amplísimas mayorías. Y el Senado abrió otro flanco al tumbar el veto sobre el reparto de los ATN, que son los fondos que van o que deberían ir destinados a las provincias. Obvio, nada de esto cayó del cielo. Fue la tercera marcha federal universitaria esta semana, con docentes, estudiantes, no docentes, personal de salud, estatales, movimientos sociales, sindicatos. Todo eso se empujó desde la calle. Y es continuidad de casi 2 años de distintas y múltiples peleas que tuvieron a los jubilados y a las jubiladas como una avanzada, como una vanguardia. En la economía todas las alarmas están prendidas a fuego. El Merval tuvo la peor performance de todas las bolsas del mundo en este año, en 2025. El gobierno más capitalista de todo el planeta logró los peores resultados en el mercado de valores, es decir, en su centro de gravedad, en su columna vertebral. Esa es la paradoja que habla del presente de este gobierno. El riesgo país superó los 1.500 puntos, el dólar oficial, el blue o los financieros cerraron por encima de los 1.500 pesos. El gobierno vende o intenta seguir vendiendo orden macro y la realidad compra crisis política y crisis social. Cuando tiemblan estas pantallas de los mercados, bueno, el otro círculo rojo, no este programa, cambia un poco el libreto, ya no alcanza con el aplauso que le brindaron durante 2024 y hoy piden garantías y hasta incluso toman cierta distancia. ¿En qué sentido está liquidado? En que fracasó como proyecto que aspiraba a resetear el país e imponer las grandes contrarreformas prometidas al capital laboral, reforma previsional y reforma tributaria o fiscal. Para esas tareas, para esas grandes tareas, carece absolutamente de fuerza. Su eventual sobrevida, en el mejor de los casos, sería la de un arquero atajando penales durante 2 años y lograse una minoría parlamentaria que le permita mantener una forma de gobierno a través de decretos. Y esta debilidad la ven todos. Los primeros que la ven son los dueños del país, que ya tantean un mileísmo con buenos modales. Por eso lo que se discute, y lo dijimos temprano en este espacio, un vaso de agua y una autorreferencia no se le niegan a nadie, lo que se discute es el posmileísmo. Y no es una idea de laboratorio para el análisis, sino que es un territorio en disputa. Unos sueñan con un gobierno de unidad nacional, que administre el mismo programa pero con otras formas. Otros, desde los gobernadores y parte de la oposición, empujan la cohabitación para remendar al viejo régimen. Y también están quienes, con discurso más combativo ahora para la campaña electoral, salieron los primeros spots, hablo del kirchnerismo, incluso del kisilofismo, que proponen la espera pasiva o a lo sumo votar en contra de las elecciones, como única acción. En ese universo, en ese espacio político, se encolumnan, por ejemplo, la mayoría de las conducciones de los sindicatos o de los movimientos sociales. Podrían convocar un paro o una movilización para frenar el saqueo ahora,
pero no lo están haciendo. Y el gobierno se desangra, se desmorona, pero mantiene el control del tablero, de la botonera. Y se acelera una rapiña final. 2 ejemplos. Caputo ya avisó, el ministro de Economía, que va a rifar hasta el último dólar para sostener el techo de la banda cambiaria. Es un convite, una invitación al desfalco de las reservas del Banco Central. Y Milei, para dar otro ejemplo, pero hay mucho de las mismas características, tiene listo el decreto para privatizar el 49% de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, NASA, que es la operadora de las centrales nucleares Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Eduardo Ornequian, auspiciante privilegiado desde el minuto cero del proyecto de Milei, asoma como candidato a quedarse con parte del negocio. El mensaje es nítido. Antes de hundirse, pasar la gorra y la factura. Así la discusión sobre el postmileísmo se abre en plena fase de saqueo final, peligrosa para las mayorías, es decir, para todos nosotros. Los colaboracionistas de ayer, que hoy votan en contra en el Congreso, sostienen de hecho al gobierno con una política de espera justo cuando más daño puede hacer. A esta altura, derrotar los vetos no alcanza si no derrotamos el programa que inspira a esos vetos. La transferencia de salario, de presupuesto para las universidades y hospitales hacia los bancos, las exportadoras, los monopolios, los oligopolios. El postmileísmo no puede ser el retorno a la Argentina del ajuste infinito, pero bueno, con fotos institucionales. Debe ser, si puede ser algo, la apertura a un ciclo nuevo, con un plan desde abajo. O si no, será la rehabilitación del viejo régimen, gobernabilidad de baja intensidad, deuda eterna, pobreza administrada, o será la construcción de una alternativa por parte de los y las trabajadoras. Y este plan debe proponer algunas cosas básicas, sin eufemismo, como recomposición salarial inmediata e indexada, jubilaciones móviles también y reales con aumento del presupuesto educativo, salud, ciencia, nacionalización de la banca y de un sistema único, control del comercio exterior, es decir, los principales mecanismos a través de los cuales se está haciendo el saqueo ahora. Y todo esto como parte de una advertencia. No se debe construir el postmileísmo sobre las expectativas por el subsuelo que deja el mileísmo. Si eso fuese así, Milei ganaría en su derrota. El escenario, muy acelerado en los últimos meses, cambió radicalmente y acotó las opciones. La disyuntiva hoy es clara. O un frente meramente electoral, que predica la espera, o un frente único que también intervenga en el terreno electoral desde la izquierda para pasar a la acción y reorganizar el país sobre nuevas bases, rompiendo la regla maldita que nos trajo hasta acá. Que los trabajadores, las trabajadoras y las mayorías populares sean siempre los que pagan todas las crisis. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. 899. Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. YPF Rod te sube a una Kawasaki. Participa por 2 motos KLX 300 o 2 años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en App YPF y participa. Rod, el lubricante de YPF que usan y recomiendan los que más saben de motos. YPF, Energía Argentina. Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. Radioconvoz.com.ar.
la mujer que amo. Y yo no comprendo por qué la pasan a buscar y ella sin mirar sube a cualquier Mercedes-Benz, sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé, olvida los Mercedes-Benz. Desde mi punto de vista, Jerry lo que hace está mal. Ella no mira a quién, se cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Sube a mi Guaturé. Son las 12:31 en toda la República Argentina. Estamos escuchando a Papo haciendo su amigo Guaturé. Sí, creo que sí. Súbanse ustedes ahora a esta caravana del Círculo Rojo, donde les estamos consultando, bueno, fue el Día del Maestro, fue el Día del Profesor esta semana. Bueno, sus maestros en el recuerdo, maestros de la vida, los que tuvieron. A ver qué cuentan. Hola Círculo, buen día, acá desde Punta del Indio escuchándoles, esperando encontrarnos el viernes. Maestras, las anarquistas que editaron el periódico La Voz de la Mujer entre 1896 y 1897. Qué bien, che. Anarcofeministas grosas. Muy bueno, a ver qué más. Bueno, buenos días. El maestro de mi vida ha sido un bar que ya no existe, pero que era La Perla en la ciudad de Mercedes, se llamaba, ese fue el maestro de mi vida, no sé si habré aprendido bien o no, pero bueno, ese fue mi maestro. Sergio, de la ciudad de Mercedes, y un mi bar dijo. número de DNI, los 3 finales son... Como si fuera su Digno universidad, oyente, digamos. Digno oyente del Círculo Rojo. Me hizo acordar a un humorista que decía que la gente le decía que vos tenés que aprender a comer. Claro. Y le decía, yo lo único que sé es comer. Claro. Entonces, mejorar. Si tengo que mejorar todavía, claro. En fin. Bueno, unos maestros, estos oyentes, Sergio, Moldaski, la otra perdón, Moldaski. Bien. Que son maestros porque digamos, la duración del mensaje es acorde a los tiempos de la radio. Así que muchísimas gracias. Para todos los demás aprendan. Claro. Y háganlo también de esa forma. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy docente, pero una docente que me marcó a mí fue la de caligrafía en el año 84. ¡Ay, qué bien! La profe Cuellar, que una genia. Quiero don Bartolo, Flavia de Barracas. Los escucho siempre, un beso grande. Tiene una voz de maestra que tiene el tono de maestra. ¿No vieron el diseño? Yo necesitaría una maestra de caligrafía. Yo tenía un compañero, para mí no se entiende nada, peor que los médicos, y tenía un compañero que escribía excelente, pero no sabía un carajo de todo lo demás, digamos. Pero él lo hacía pero una letra, Cuadernillo Siram de caligrafía. A mí me encantaba caligrafía. Me gustaba mucho la caligrafía. Yo tengo una letra de mierda también. No. Yo fui a bachiller, ¿no? En fin, a ver si hay más o no. Uno más. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Silvia Quaranta Duffy, mi maestra de 3er y 4º grado, una genia a la que quise mucho y que creo que ella también me ha querido mucho, y por ella yo me convertí en docente también, por seguir sus pasos. Me dio mi primera alumna particular cuando yo estaba en 7º grado. Y ese solo hecho me hizo darme cuenta lo mucho que me gustaba enseñar. Así que va para ella mi homenaje. Un besito a todos, me encanta el programa. Gabriela de Villa Bosch. Gabriela. No vamos a llorar acá, O sea, pero bueno, capaz que sí, un poquito como Muy lindo. Y le mandamos un saludo grande a Migue de Tandil, que es maestro y hoy cumpleaños y es oyente del Círculo Rojo. Excelente. Manden sus mensajes porque además estamos muy cerquita. Viernes que viene, ya casi, en un momento excepcional, malísimo para el país, pero muy necesario de reflexionar y de discutir. Vamos a estar haciendo el primer encuentro de la comunidad en la Casona de Flores con Verónica Gago, Mariano Schuster,
Omar Hacha y quien les habla, y también va a estar todo el equipo ahí, vamos a hacer primero esta conversa, esta discusión, este debate, después nos podemos quedar a tomar algo, y pueden llegar ¿a dónde específicamente? La charla, el encuentro que vamos a hacer es en la Casona de Flores en Con Morón. Z. Con Z. Acá en Instagram lo encuentran como Casona de Flores. Queda en Morón al 2500. Está 5 cuadras de la Plaza Flores, o sea que está cerca de... Morón y Artigas. Morón y Artigas, cerca de la estación de tren del Sarmiento, cerca de la estación del Subte A, cualquier Flores. colectivo que pasa por Rivadavia o por Avellaneda también, los va a dejar ahí. Acá Muy fácil de llegar. Muy fácil de llegar. A unas cuadritas también, por si vienen de otra zona, de Avenida Nazca. También. Nazca, ahí cerquita, en pleno centro de Flores. Los invitados e invitadas especiales son los miembros de la comunidad que tienen que hacer. Exacto. La gente que ya entró y que ya puede seguir entrando, tienen tiempo hasta el viernes mismo un de ratito antes. ser parte de la comunidad de Círculo Rojo. Si entran al circulorojo899.com, ahí completan su mail, su nombre completo y eligen la suscripción. Recuerden que hasta fin de septiembre estamos con el descuento Karina, el descuento del 3%. Pueden suscribirse, por ejemplo. Y vamos a liquidar hasta la última suscripción. Claro, hasta la última suscripción con mantener descuento. el techo de 12 a 14 de este programa. Por ahora la suscripción está 5.000 pesos, 10.000 pesos. Por ahora. ¿Qué se compra con eso? ¿Qué se compra con eso? no sé, Nada. un café con leche. Y para la comunidad de Círculo Rojo representa un apoyo muy importante, así que bueno, los invitamos a que y no que pueden entren y se participar hagan solo parte. de la charla, sino que tienen Además cada vez más gente que se suma. Y es más, ¿sabes qué? La semana pasada ya me enteré de 2 personas que se asociaron a la comunidad cuando se enteraron de que nuestros nuevos amigos eran de la editorial Prometeo. Mira, Prometeo, Me dijeron, por ejemplo. bueno, entonces ahora me interesa. Y claro, Bueno, ¿qué te parece? muchos libros Prometeo con descuento. Pero bueno, también está Sanata Crespivar, que un montón de veces las invitó a comer, pan de Leti, Papié de Fet, el Club Atlético Fernández Fierro, Ediciones IPS y Elian Masajes, que están ahí bancando desde que empezamos con la comunidad. Fernández Fierro, se vienen los días lindos, ya se empieza a salir mucho más, Claro. se viene la época fuerte de salir y un 2x1 no viene para nada mal, y son parte de la comunidad, Así digo, es. para hablar de algunos como obviamente todos los demás. Suscríbanse y nos encontramos el viernes que viene, seguramente se lo recordamos de nuevo antes que termine el programa. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Muy bien, entrevista en Gelatina a Gustavo Cordera y lógica, polémica, vamos a decir así, que invita a reflexionar sobre varias cuestiones, obviamente sobre no libertad de expresión. ¿Qué estuvo en juego en toda esa discusión, Celeste? Sí, bueno, como decías, el domingo pasado Pedro Rosenblatt invitó a su canal Gelatina a Gustavo Cordera y obviamente hubo debate, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Vamos por partes. Primero, en 2016, Gustavo Cordera dice en una charla con estudiantes de periodismo que, textual, hay mujeres que necesitan ser violadas porque son histéricas para disfrutar del sexo, porque tienen mucha culpa. Obviamente generó muchísimo repudio. Sobre lo que pasó después de esas declaraciones, Cordera dijo en esta entrevista con Pedro Rosenblatt: nunca antes en la historia de la humanidad se vio una organización tan eficiente, tan coordinada para la cancelación y persecución de una persona. Ese relato, además de colocar a Cordera en el centro como una víctima, no es cierto. Cordera obviamente fue repudiado masivamente, no es para menos. Y lo que pasó después es que algunos empresarios cancelaron conciertos que ya estaban planificados. Algunas emisoras de radio decidieron no pasar su música durante un tiempo. Pero no hubo ninguna acción coordinada. De hecho, Gustavo Cordera hasta el día, o sea, siguió sacando discos, siguió haciendo sus shows, etcétera. En 2017 lo imputan por incitación a la violencia colectiva. Recordemos que él dijo: a algunas mujeres hay que violarlas. Claro. Pero la denuncia no la hizo el movimiento feminista, ni siquiera la hizo una feminista. La denuncia fue iniciada por 2 organismos públicos del gobierno del entonces presidente Mauricio Macri. Y cuando le negaron la probation, que es una suspensión a cambio de medidas reparatorias, las únicas críticas sobre esa negativa del Poder Judicial vinieron justamente del movimiento feminista, sobre todo los sectores antipunitivistas.
que tampoco estaban a favor de que no tenga una opción de una medida reparatoria. Pero bueno, no hablaron de nada de esto en Gelatina, y acá es donde viene el otro debate. Después de varias repercusiones negativas, Pedro Rosenblatt quiso justificar la charla condescendiente, es la palabra que utilizó él, con Cordera, diciendo que él no iba a negarle la palabra porque no estaba a la derecha del Código Penal. Y acá mezcla todo, porque nadie pidió que censuren a Cordera, nadie dijo que no lo invite. De hecho, cualquier persona puede entrevistar a cualquiera, pero hay que aceptar el debate que viene después, sobre todo en una comunidad como la del canal Gelatina, que cultiva una imagen progresista. A ellos les gusta presentarse así. Y es lógico que su público pida una explicación, haga una crítica, por eso también la reacción es bastante distinta a otras entrevistas. Cordera fue entrevistado por Viviana Canosa, por Mario Pergolini y por Elizabeth Bernassi. No tuvo esta repercusión, bueno, porque el público espera diferentes cosas de cada espacio. El argumento más discutible, al menos para mí, de Pedro Rosenblatt, es que él no advirtió el problema que significaba esta entrevista, porque a él no se le jugaba nada en el cuerpo, como le pasa a las mujeres, como si fuera un problema de sensaciones o de sentimientos, que dicho sea de paso, es un argumento propio de las posturas patriarcales, que nos coloca a las mujeres como criaturas emocionales y a los varones como criaturas racionales, y no como un problema social o un problema político, estar charlando con alguien que dice que hay que violar a algunas mujeres. Personalmente, igual, como que no creo que sea un problema de individuos, o Cordera o Rosenblatt, sino que se alimenta cuando voces como la de Pedro Rosenblatt o el canal Gelatina soslayan críticas a discursos misóginos, habilitan la victimización de personas repudiadas por estos discursos, y además porque esto no sucede en cualquier momento, sino que sucede en un contexto específico en el que la reacción antifeminista es una política de Estado, los discursos de odio están la libertad de expresión, pasó hace mucho tiempo, a mí me jugó mucho que yo soy fan de la banda, todo ese tipo de atenuantes son otra forma de decir que bueno, en realidad esos temas no son tan importantes, no requieren tanta discusión, que muchas veces también son el argumento de la idea de, bueno, las feministas se pasaron 3 pueblos, no eran temas para dedicarle tanto, qué sé yo. ¿La entrevista con Pergolini fue después o antes? Fue después, no sé si se grabó antes, pero fue después. Ahí es donde pidió disculpas. No sé también si él estaba pensando a lo mejor quién lo estaba mirando, pero es evidente también que Pedro Rosenblatt generó un clima del que no hizo falta que él pidiera disculpas, y creo que eso también es algo para tomar nota. Y de hecho fue algo que se señaló bastante en las críticas. A mí me parece igual una buena noticia que sigan sonando voces críticas, porque es verdad, porque nadie se pasó ningún pueblo. De hecho, se ven cosas, hoy, antes cuando estábamos preparando el programa, les mandé en redes sociales, circuló un aviso que ya lo bajó en redes sociales de una estación de servicio Shell en Entre Ríos, que también hacen un chiste metiendo a una chica en una bolsa de basura. O sea, es un momento en el que parece que, bueno, ya pasó mucho tiempo, pero bueno, se van convalidando, o sea, si vos no decís nada, si vos no levantás la voz, se van convalidando estos discursos. Y parece que no hay ningún problema. Pero les decía, me parece una buena noticia que siga habiendo debate, porque acá nadie se pasó en ningún pueblo, y tampoco es una distracción que entonces no hay que hablar de estos temas porque el verdadero problema es Milei, entonces hay que bajar el tono, que es muy parecido a lo que te decían antes de, no, le haces el juego a la derecha, refuerzas a la derecha, si criticás, todo ese tipo de cosas. Estas conversaciones creo que siempre importan porque dejan ideas, dejan debates. ¿Hay cancelación en las redes sociales? ¿Hay discusiones con resultados no deseados? ¿Prácticas que, o sea, mejor discutirlas? Por supuesto que sí. De hecho, algo parecido pasó con los scratches, que son prácticas que tienen puntos en común porque surgen del silenciamiento, surgen de la impunidad, pero a la vez quiero subrayar que las conversaciones y las posturas críticas sobre estas prácticas siempre salieron del movimiento feminista y nunca de los sectores conservadores o los sectores reaccionarios. Porque muchas veces cuando se insiste en esto de la cultura de la cancelación, yo no puedo hablar porque me censuran y no voy a poder hablar nunca más, en realidad lo que reclama es impunidad. Ninguno de los abanderados en contra de la supuesta cultura de la cancelación son censurados. Lo que sí pasa es que el público muchas veces deja de acompañarlos o de acompañarlas. Un ejemplo que me parece muy claro es el de J.K. Rowling, la escritora, autora de los libros de Harry Potter. No dejó de vender ningún libro, sus libros no están prohibidos en ninguna parte, sigue haciendo películas ganando un montón de plata, pero su público simplemente no quiere acompañarla en su campaña de odio contra las personas trans. Y lo que pasa es eso. Y probablemente lo que haya pasado con Gustavo Cordera sea más parecido a eso
que la imposibilidad de hablar en lugares o de decir lo que él cree, que es algo que no pasó. Y además, cierro con esto, mientras estamos discutiendo si a Cordera lo cancelan o lo censuran, en Argentina el presidente Javier Milei denuncia a periodistas que no le gusta lo que dicen, la prensa no puede entrar a actos de campaña oficiales, se censura información con bloqueos judiciales en canales de streaming, como vimos estas semanas, y en Estados Unidos también al mismo tiempo se cancelan programas porque al presidente no le gustan los chistes, a Donald Trump no le gusta que Stephen Colbert o Jimmy Kimmel hagan chistes con cosas que para él son sensibles, y escuchen esto, sugirió sacarle la licencia de los canales a los canales que lo critiquen. Y su argumento es el siguiente: yo gané los 7 estados clave, yo gané el voto popular, yo gané todo. Entonces, para él nadie tiene que criticarlo. No se puede decir nada. No se puede decir nada. Por eso creo que nunca es una pérdida de tiempo discutir qué voces se escuchan en los medios, a quiénes se invitan en nombre de la libertad de expresión, qué voces se queden afuera y sobre todo qué voces se quieren silenciar. Hace 10 años solo nos podías escuchar. Ahora nos podés ver en vivo en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos. YPF Rod te sube a una Kawasaki. Participa por 2 motos KLX 300 o 2 años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en App YPF y participa. Rod, el lubricante de YPF que usan y recomiendan los que más saben de motos. YPF, Energía Argentina. Hace 10 años, lo que no escuchabas en el momento te lo perdías. Ahora podés encontrar los mejores momentos de cada programa en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos. No, no, no. You don't love me, and I know now. No, no, no. You don't love me. Yes, I know now. 'Cause you left me, baby, and I've got no place to go now. No, no, no. I'll do anything you say, boy. No, no, no. I'll do anything that you say, boy. 'Cause if you ask me, baby, I'll get on my knees and pray, boy. Faltan 10 minutos para las 13 del mediodía en todo el país. Escuchamos a Mimi Maura haciendo No, 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 un clásico de Don Penn. Linda Y- sorpresa, cuando no la escuchas hace mucho y de repente le Sí, escuchás ¿no? una Mimi Maura. Y era muy 2001, hasta También. 2002, de esos años, ¿eh? Me gusta mucho Mimi Maura. Bueno, y lo que queremos escuchar ahora es Día del Maestro, Día del Profesor. Estamos recordando a aquellos maestros de nuestra vida o de la vida en general que tan bien nos hicieron. A ver qué hay. Hola gente, en primer lugar mis padres, mi viejo el último aristotélico tomista, mi vieja una mezcla de Platón y Kurosawa, y después mi profesor de historia de la secundaria, que me pasó el primer libro de anarquismo. Saludos. Qué grandes esos maestros, ¿eh? Esa mamá es una gran oyente, Sí, claro. una gran oyente de este programa. Claro. Hola amigos del Círculo. Hola. Mi caso es Alicia Pascuali, Ajá. maestra de primario, década del 70. Era
ella no nos enseñó a contar con los palitos, ella estaba en contra de toda esa forma. Mirá. Y tal es así que cuando venía la inspección había que esconder los cuadernos, no me acuerdo porque yo era segundo o tercer grado. Sí. Pero había que esconderlo para que la inspección no vea cómo ella nos estaba enseñando, que no era como ella decía que los palitos era una pérdida de tiempo, había Los que avanzar. palotes. Pero si aprendiste. Esa era mi maestra. Saludos. Qué grande, bueno, mira. Qué grande. Ahora me da la curiosidad del Las método. maestras. Si no era con los palotes, ¿cómo era? Bueno, bien. Buen día, Círculo Rojo. Un homenaje para mi profe del profesorado de matemática, Sí. Juan Bien. Foncuberta, querido profesor, que nos leía, entre otras cosas, el cuento de María Elena Walsh, El país de la geometría, en sus clases. Maravilloso. Qué lindo. Bueno, Amado, desde Caballito. Bueno, Muy bueno. Buenísimo. ¿Cómo Che, les gusta agradezco. recordar a sus maestras y sus maestros? Muy lindos recuerdos. Y les aclaro que hicimos un bloque Karina porque hicimos 3 mensajes, que hay un montón más. Claro, tuvimos que elegir el 3%. Y claro, pero que igualmente todos participan por los regalos que estamos dando en el día de hoy, que son la revista de La Pelota Siempre al 10, el libro Don Bartolo, el patriarca de la Argentina, de Ediciones Coligüe, y este librazo, El tamaño de mi esperanza, el idioma de los argentinos, de Jorge Luis Borges, gentileza de Ediciones Sudamericana. Así que bueno, sigan que hasta las 14 tienen más tiempo. El Círculo Rojo. WhatsApp 155-379-8990. ¿Quién iba a pensar que un programa y un país monitoreado por el Fondo Monetario Internacional iba a terminar como está terminando la Argentina ahora? Si la historia del Fondo Monetario Internacional es una historia de éxito, de renacimiento de todos los países, que es la que va a contar Pablo ahora para que se entienda de lo que estamos hablando. Sí, Fernando, mira, vamos a empezar primero con la historia bien reciente. Recordemos, 11 de abril de este año, el gobierno de Javier Milei suscribió un acuerdo con el fondo. Pasaron algo más de 5 meses y el acuerdo ya está hundiendo la economía. Y con ese acuerdo mandaron 12.000 millones de dólares. 31 de julio, hace 2 meses, el FMI aprobó la primera revisión del acuerdo. El acuerdo ya estaba naufragando y él envió 2.000 millones de dólares más. ¿Con un perdón? ¿Ahí fue con el perdón? No hubo perdón. Le hicieron pasar como que estaba todo bien y en su comunicado destacaron lo siguiente. Decía, escuchen, hace menos de 2 meses, la solidez en la ejecución de las políticas, destacó lo que publican en la página web del FMI en relación a lo que estaba pasando en Argentina y obviamente el directorio ejecutivo también celebró el ajuste fiscal. Bueno, pasaron algo más de 5 meses desde que se alcanzó el acuerdo, menos de 2 meses desde que se aprobó la primera revisión, y la economía enfrenta una vez más un saqueo de esos dólares que enviaron. Son los dólares que se están yendo del Banco Central, que antes se fueron del Tesoro, es decir, del Ministerio de Economía. Y ese saqueo lo hacen los más ricos del país, no es que es el pequeño ahorrista el que está llevándose los dólares que presta el FMI, sino que son los más ricos del país y el capital financiero internacional. Y quería destacar esto porque no hay una novedad histórica en que esté ocurriendo esta situación. Pasó lo mismo en 2001. Por ejemplo, el último envío de dólares que hizo a mediados del 2001 el FMI se fugó casi íntegramente y hay una investigación del Congreso que demostró que esa fuga la canalizaron bancos, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, como Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Río, actual Banco Santander, HSBC, bueno, Citibank, otros bancos. Por eso también cuando uno mira el pago que hizo Néstor Kirchner en el 2006 para cancelar la totalidad de la deuda con el fondo, lejos de una actitud soberana, terminó convalidando aquello que había ocurrido en el 2001. Fue presentado como una política soberana, pero en realidad en ese momento el FMI estaba expuesto a muchos países, como Brasil, como Argentina, como Turquía, y fue el FMI el que pedía que le cancelen las deudas. Bueno, pasó el tiempo. En 2018, Mauricio Macri trajo de vuelta al FMI a la Argentina, puso al FMI al mando de la política. Recordemos que nos dijo que nos íbamos a enamorar de Christine Lagarde, que era me acuerdo en ese entonces momento. La directora gerente del fondo. ¿No te enamoraste vos? No. No me enamoré. No salió, esa relación no terminó bien. No.
Había una frase que no me acuerdo de quién es que decía: enamoramiento es un estado contingente de estupidez. Bueno, era algo Bien, así. Perfecto. Bueno, pero el acuerdo se firmó el 20 de junio de 2018. Gracias a la intermediación de Donald Trump, Argentina obtuvo el préstamo más grande de la historia del FMI por 45 mil millones de dólares. Son los mismos, Trump, el FMI son los mismos. Es terrible. Bueno, ¿qué pasó? El acuerdo se firmó el 20 de junio. El 29 de agosto ya estaba naufragando el acuerdo. Macri se obligó a firmar o a hacer renovar o hacer un segundo acuerdo dentro del marco de lo que ya se había firmado. Y en septiembre de 2018, 3 meses después del acuerdo, salió eyectado Caputo luego de vender, decían, unos 18 mil millones de dólares de lo que había enviado el fondo, que se fueron en la fuga de capitales. Y Caputo se fue eyectado por presión del fondo que decía: dejen de regalar las reservas. Y en ese momento fue denunciado, recordemos, por un Milei que andaba por los medios a los gritos. Es verdad. Bueno, hay algo, un elemento adicional. Lo confesó Mauricio Claver Carón, un funcionario de Donald Trump, y dijo que el préstamo del FMI fue impulsado por el presidente estadounidense para habilitar, bueno, la reelección fallida de Macri. Es decir, fue un crédito político. Bueno, este acuerdo de Macri, a pesar de implicar el préstamo más grande de la historia, no siguió los procedimientos administrativos y legales de Argentina. Hubo un informe del Banco Central del 2020 que demostró que los buitres y los más ricos del país se llevaron casi toda la plata del FMI, y no solo el FMI, porque Mauricio Macri, recordemos que endeudó a la Argentina veloz y ferozmente, y se fugaron unos 90 mil millones de dólares en el gobierno de Macri. El acuerdo no solo violentó lo que tenía que ocurrir, si se quiere, administrativa y legalmente en Argentina, sino que el FMI le prestó a la Argentina muy por encima de su cuota, y también vulneró el propio estatuto del FMI, que impedía, que dice que el FMI no puede prestar para financiar la fuga de capitales, que es lo que ocurrió en Argentina una y otra vez, 2001, 2018, etc. El país entró con ese acuerdo en 2 años de recesión, 2018, 2019, después uno puede agregar 2020, pero ya era la pandemia. La inflación escaló bajo ese acuerdo al nivel más alto desde 1991, y la pobreza pasó desde 25% de la población en el 17 al 35% en 2019. Y bueno, Macri terminó, la verdad, acorralado por los propios mercados y por las trabas del propio acuerdo. Recordemos que fue un final del gobierno de Macri muy traumático. ¿Qué pasó? Vino el gobierno de todos, del Frente de Todos, Martín Guzmán al frente de la economía. Recordemos que prometió que ese acuerdo por primera vez iba a facilitar, era un acuerdo que tenía como criterio fundamental que Argentina crezca, que la economía crezca. Bueno, no ocurrió, la economía comenzó a desacelerarse bajo el acuerdo que firmó Guzmán en el 2022, y en el 2023 directamente entró en recesión. Recordemos la madrugada del 11 de marzo de 2022, en ese momento la Cámara de Diputados enterró el nunca más, que fue algo que enarboló el Frente de Todos en campaña electoral. Habían dicho nunca más a la deuda. Bueno, en esa madrugada del 11 de marzo se aprobó el acuerdo que Guzmán había alcanzado con el FMI en el Congreso. La semana siguiente lo estuvo defendiendo eso en todos los medios de comunicación, un quehacer perdido que apareció de nuevo ahora, que es Leandro Santoro. Sí. En ese momento dijo: che, ¿por qué no se repudia a esta gente que está haciendo lo que está haciendo ahora? Que está diciendo que hace 2 meses decía que lo que hacía Milei era espectacular, y salió toda esa semana diciendo no da la correlación de fuerza, los trojos que te plantean que no da la correlación de fuerza. Y ahora volvió a aparecer diciendo que los que quieren que Milei pare ahora con esto están jugando para Le están Milei. haciendo el juego a Milei. Es como que aparecen los momentos justo cuando hay que sostener algo muy feo. Con la postura inadecuada. Bueno, el acuerdo, recordemos, recibió el apoyo de la CGT. Mauricio Macri. ¿En serio? Sí, Mauricio Macri debería estar feliz porque la votación terminó avalando esa estafa del crédito más grande de la historia. Sergio Massa fue el que reunió los votos, fue juntando, porque la mayoría de los votos vino de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, para que Martín Guzmán logre su acuerdo. El acuerdo salió gracias a otros detalles, por ejemplo, el ahora candidato de Fuerza Patria,
en Ciudad de Buenos Aires, Teis Kampmann, votó en abstención el acuerdo, eso es cierto, pero previamente fue desplazado o se dejó desplazar de la Comisión de Presupuesto que trató el acuerdo. Y si él se quedaba y lo rechazaba, el acuerdo no salía, claro. No pasaba. Ahora está como tratando de dar, viste, muchas explicaciones sobre eso. No, que no había unidad en el proyecto, que no era un tema que habíamos charlado, que rarísimo la justificación. Bueno, pero en campaña habían dicho nunca más a la deuda. Bueno, en julio, el acuerdo fue en marzo, el ministro Guzmán ya no estaba. Se había ido Guzmán, fue 4 meses después de firmar el acuerdo liquidó, ya la presión del dólar se los estaba llevando puesto y bueno, y la propia interna del peronismo. Bueno, ¿qué devela todo esto? Ya lo charlamos muchas veces. La deuda es un mecanismo de dominación imperialista. El FMI es el gendarme que garantiza esa dominación. Y Argentina parece repetir siempre la misma historia. Los gobiernos más derechas se endeudan, los ricos se llevan los dólares del país a paraísos fiscales, las deudas nos queda la mayoría, y luego viene el peronismo a avalar lo hecho. Y esto es importante, este balance histórico, si se quiere, o de la historia reciente, porque en el mismo sentido se está moviendo hoy Axel Kicillof mirando hacia el futuro. En estos días afirmó romper con el FMI o simplificar que vamos a ir de prepo a Estados Unidos a conseguir otra cosa, me parece infantil. Infantil, en realidad, tendremos que decir, es creer que seguir negociando con el FMI con más o menos tensión va a traer algo bueno. O se rompe con el FMI o, como ya dijimos muchas veces, el FMI lo sigue rompiendo todo. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Ooh. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Oh yeah, I want it all. You got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. We'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, then we'll bring it right back into the car. On the backseat in the moonlit dark. Wrap me up between your legs and arms. Oh, I can't get enough. You know you can tear me apart. Burn it back together and take my heart. I never thought that I could love this hard. Oh, I can't get enough. You got me feeling like a las 13:04 en toda la República Argentina escuchamos a Ed Sheeran haciendo Shivers, ya es un clásico de estos tiempos. Y mientras también, bueno, lo que queremos escuchar ahora es a nuestra querida comunidad de oyentes. Vamos a hacer una tanda Karina también, vamos con 3 mensajes de lo que ustedes nos están contando sobre sus maestras, maestros, profesores, profesoras de la vida o los que les tocó en su cursada. A ver. Hola, ¿qué tal? Soy César de Temperley. Bueno, yo soy docente, pero a mí me hubiera gustado tener un docente como Federico Puy, perseguido por el gobierno de Macri hoy, porque un genocidio no le es indiferente. Muy bien. Recordemos el docente que en un acto dijo que es un homenaje a los docentes, a los maestros y maestras de Palestina, a los alumnos, a los niños. Bueno, una cosa normal. Y por eso lo está persiguiendo el gobierno de la ciudad. El gobierno, suelto la DAIA y todos. A mí me marcó mi profesora de taller 6, residencia. Yo soy profesora de educación inicial, maestra jardinera, y gracias a ella seguí estudiando. Soy licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA y hoy soy formadora de docentes. Muy bien. Así que, bueno, gracias a Edith, que me ayudó ahí a marcar el camino. Grande. Cómo marcan las maestras, ¿eh? Sí. Y mucha docencia entre oyentes, ¿eh? Del Círculo Rojo. Qué bueno. A ver qué más.
Hola mis queridos amigos del Círculo, acá Claudio, recordando con muchísimo cariño a mi maestra Elba de cuarto y sexto grado, la tuve en los 2 grados, que ella nos leía El Principito, nos leía Osvaldo Quiroga y tenía una forma tan mágica de leer que te transportaba. La amé siempre. Muy Abrazos. bien. Muy bien. Qué lindos Excelente. recuerdos. Che, bueno, sigan participando, hasta las 14 tienen tiempo, sigan contándonos maestros, maestras, profesores, profesoras de la vida, los que nos marcaron. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. Hubo gente que decía, no, bueno, pero para ir a buscar rebeliones se va a Katmandú, se va a lugares periféricos, tienen que encontrar lugares raros porque en los países serios en realidad no pasa nada, tráeme un país de verdad. Gente que es así, viste, tipo oyentes de carajo, ¿no? Del stream en carajo. Habla de los países serios. Trae un país de verdad donde se haga lo que se hace acá, donde rompan todo y que no tengan una Patricia Bullrich que lo ponga en caja. Ah, sí, bueno. Tengo uno, le dijo Diego, y acá lo trae. Tengo uno, vamos a hablar, vamos a decir que esta vez Francia está primera, ¿no? Podríamos decir, en esto de organizarse para protestar contra el ajuste. Y es lo que pasó esta semana, el jueves pasado, que fue una de las movilizaciones más importantes del último tiempo. Se calcula que ya si las autoridades dijeron, o sea, si el gobierno francés y la policía dijeron hubo 500.000 personas movilizadas, me parece que el número que dieron los sindicatos de más de 1 millón de personas en toda Francia manifestándose se quedó un poquito corto. Porque generalmente es 500.000 dicen los sindicatos y la policía dice 50.000. Claro, así le bajan el precio. Como si nada, ¿viste? Claro. Le sacan un cero. Así que fue una de las jornadas de manifestación más importante. Vamos a poner un poquito de contexto, a ver qué es lo que está pasando. El gobierno francés de Emmanuel Macron intenta aplicar un ajuste muy durísimo, porque tiene que equilibrar el tema que se llama de las cuentas fiscales. Porque Francia se está endeudando de manera muy importante. Tiene que ver con esto de intentar subir el presupuesto militar, el presupuesto del gasto militar, y fundamentalmente le rompió todos los números eso. Entonces dijeron, ¿por dónde vamos a recortar? Pensiones, jubilaciones, derechos sociales. Qué creativo. La cosa sana, dijo Llegaron Macron al punto de decir, vamos a sacar 2 días de feriado para que se trabaje más en Francia. Nada, esto es... por eso en algunas movilizaciones vi que llevaron como una mini guillotina como de juguete, obvio, todo simbólico. Todo simbólico. Pero claro, ahora entiendo. Claro, el intento de ahorro es 50.000 millones de dólares, y esto le costó el puesto, este intento de ajuste, al primer ministro Bayrou, que hace unas semanitas dejó de tener la confianza del Parlamento. El primer ministro lo nombra Macron, pero lo tiene que avalar el Parlamento. Vendría a ser una especie de jefe de gabinete. Como francos acá. Claro, pero con mucho más peso. Con mucho más peso. Con poder real, claro. Es como el que gobierna efectivamente, o el que lleva para dónde va el gobierno. Lo que pasa es en el espíritu de la reforma de la Constitución del 94, que crea la jefatura de gabinete, un poco craneada por Alfonsín, tenían la idea de que esa figura se convierta en eso, para que el presidente quede un poco más indemne, quede un poco más cubierto y que sea el fusible el primer ministro. Esa es la idea en el Estado francés, que funciona así. El problema que tiene Macron es que en los últimos años, pongámosle 4 años, volaron 4 primeros ya quemó ministros. mucho fusible Macron. Se le están cayendo muy rápido. Bueno, este ajuste generalizado es lo que despertó la bronca en Francia y lo que explica lo que fue la movilización de ayer, llamada por las principales direcciones sindicales de los grandes sindicatos. ¿Qué pasó? A ver, otra cosa parecida a Argentina. Obviamente, imagínense que los grandes sindicatos de Francia son algo así como la CGT. Hicieron el paro, salió todo el mundo a manifestarse. Cuando le preguntaron, che, ¿y después de esto qué viene? Vamos a dialogar con el gobierno. Dale, pero... Bueno, es inmediatamente lo que hicieron los grandes sindicatos. Hasta acá todo lo que van a encontrar en cualquier diario. Yo les voy a contar unos detallecitos que estuve buscando y que tienen que ver con que La Izquierda Diario, el medio donde tenemos en Argentina, tiene un sitio que es amigo nuestro, hermano, en Francia se llama Revolución Permanente, que está muy metido en todo lo que viene pasando, especialmente en esto de enfrentar el ajuste. Y me empezaron a contar un poco qué pasa por abajo, que me parece que nos puede servir y es muy interesante para pensar en Argentina. Un grupo de referentes sindicales, algunos sindicatos opositores, unos 300,
El 10 de septiembre pasado convocaron una primera manifestación para enfrentar el ajuste de Macron. Se empezaron a organizar para abajo. Tan por abajo que dijeron, ¿cómo hacemos para agruparnos? Porque somos de diferentes sindicatos, transporte, energía, docentes. Bueno, hagamos asambleas. El otro día, esas asambleas que organizaron fueron con una columna que tenía un cartel gigante que decía abajo Macron. Abajo el ajuste, abajo Macron. Sí, lo que nadie quiere decir, claro. Salió en muchos lugares, en muchos medios. Muy llamativo que de repente aparezca una bandera gigante diciendo abajo el ajuste, abajo Macron. Es muy... Este sector de trabajadores se empezó a juntar con estudiantes, con organizaciones que vienen reclamando por lo que está pasando en Palestina, con organizaciones que reclaman en contra de la represión, y empezaron a organizarse, y es algo que no sale mucho en los medios, pero que está cobrando fuerza y que empieza a preocupar en algunos sindicatos importantes e incluso en algunos sectores de la oposición política Macron, porque dicen, che, ¿esta gente de dónde salió? ¿Por qué se está organizando así? ¿Por qué hacen todo por fuera nuestro? Es algo que me gustó, lo van a encontrar mucho en La Izquierda Diario y en Revolución Permanente, pues lo estamos cubriendo porque es algo que no se conoce, y me parece que para pensar la Argentina hay muchas cosas que Francia y Argentina se parecen mucho. Ajuste, dirigentes sindicales que hacen un poquito pero no mucho, una oposición que dice que se va a enfrentar a Macron, pero que después dice, guarda que viene la extrema derecha, no nos vayamos mucho de mambo. Pero lo que hay de diferente es Leandré Santoré. Leandré Santoré. Dice, no le hagamos el juego a la extrema derecha. Sí. Claro, y lo peor es que no hacerle el juego a la extrema derecha hace que la extrema derecha crezca. Me parece que eso es bastante parecido a lo que estamos viviendo. Lo nuevo, lo que está bueno para tomar nota es esto que pasa por abajo. Trabajadores que se empiezan a organizar y que empiezan a buscar una forma ellos mismos de ganarle a Macron. Please note the number. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Oh, the wind whistled down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe. And the boys chased the girls with a curve in their hair, mientras que un tímido joven se sienta allí. Y las canciones suenan fuerte, cada una mejor que otra, mientras que cantas las canciones de ayer. Te despiertas por la mañana con la cabeza muy quemada, sabes que eso es la vida. En un taxi para cuatro, esperando que alguien te espera al llegar, y golpeas por la puerta principal y ves que allí no hay nadie. ¿Dónde irás? ¿Dónde dormirás esta noche? Y te sientas a un costado a pensar y recordar esos momentos que ahora ya no están, y seguís cantando todo el tiempo esas canciones del pasado, pensando que eso es la vida. And you singing the song, singing this is the life, and you wake up in the morning with a heart that tries eyes. Where you go? Where you gonna sleep tonight? And you singing the song, singing this is the life, and you wake up in the morning with a heart that tries eyes. Where you go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is the life, and you wake up in the morning with a heart that twice eyes. Where you go? Where you gonna sleep tonight? Y seguís cantando, seguís bailando esas canciones que están sonando, mientras que eso es la vida. Y seguís cantando, seguís bailando, las canciones están sonando, mientras que eso es la vida. 13:15, en toda la República Argentina, escuchamos a Maxi Truso con Eso es la vida. Y la vida también son nuestras maestras, nuestros maestros que nos marcaron, aquellos de la vida, aquellos que tuvimos en la escuela. A ver, ¿ustedes qué cuentan sobre maestras? Hola, mis amores. Mi profesor del Colegio Secundario Nacional, Mariano Moreno, profesor de Geografía, Roberto Damín, que me hizo ver, entre otras maravillas, Quebracho. Quebracho.
Mirá. ¿Quebracho? Sí. Mirá vos, qué grande el profesor de Libro, geografía. ¿no? ¿El Liborio Justo? No. El apodo de Liborio Justo es Quebracho, digamos. Claro, ahí va. Hola amigues del Círculo Rojo, ¿cómo va? Mi recuerdo va para Eduardo Fuentes, histórico profesor del Mariano Acosta de literatura, que nos transmitió a muchos y a muchas la pasión por la lectura y la literatura argentina en particular. Qué grande. Qué bueno, che. Me gusta. Saludos, Nicolás, desde Tandil. Abrazo. Bien, Tandil, un abrazo. Soy Marto de Ballester, soy muy fan de mis docentes que siguen investigando y los leo: Martín Becerra, Natalia Aruete, Cora Gamarnik, Santiago Gándara, Pablo Labarces. Pero soy muy fan de mi vieja, que con viejos analfabetos, 4 pibes, terminó el profesorado, se jubiló de directora. Sara, muy capa. Los últimos del DNI 419. Bueno, un abrazo grande al amigo, evidentemente estudiante de Ciencias de la Comunicación, igual que yo, así que también, queridísimos todos esos docentes. Bueno, hasta las 14 seguimos también con más el Círculo Rojo. Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Fue un gran esfuerzo de producción, porque es una persona muy ocupada, y tuvimos que insistir, tuvimos que llegar de alguna manera. No se llega tan fácil tampoco. Tratar por diferentes vías. Por diferentes vías, meter mucha presión. Tuvimos que poner también un 3%, digamos, que decir la verdad al público, y dijo, bueno, está bien, voy. ¿De quién estamos hablando? De Candelaria Boto, que es economista, docente, comunicadora, dirige Ecofeminita, también trabaja en el Destape todas las mañanas, lo contaba al principio, yo me compro o vendo a la mañana acciones en función de lo que dice Cande en el premercado, y está en el canal Delirio haciendo Candenomics y otras cositas, y hoy vino a visitarnos. Cande, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Perdón, no sabía que había costado tanto traerme, pero es verdad que soy adversa a trabajar los fines de semana. Es verdad. Y tenés razón, porque trabajar. Como lo logramos, te vamos a hacer laburar ahora y te vamos a hacer cranear que podamos descubrir qué pasa en la Argentina. Igual voy a ir por otro lado. Para arrancar por otro lado, ya vamos a llegar a la crisis, vamos a ver lo que pasa en la Argentina. Y hablando de los maestros y de las influencias, ¿en qué momento vos dijiste, es la economía? Es que a mí no me agarró tanto en la escuela ese momento de es la economía, sino que yo viví mucho el 2001. Mi mamá era docente, mi papá trabajaba como profesor de guitarra en un conservatorio, entonces yo tenía patacones, ticket canasta, todas las cuasimonedas las viví, las entendí cuando tenía 9 años y entendía... O sea, no entendía la crisis, obviamente, pero entendía que era muy importante la economía. O sea, veía discusiones de plata alrededor todo el tiempo, a la salida de la escuela, gente que no la alcanzaba. Esta cosa de que si te juntabas con un amigo, tenías que llevar comida. Como todo el tiempo la cuestión económica, más allá de la plata, pero en términos de recursos, estaba muy presente, ¿viste? En el 2001, 2002. Entonces yo quería entender qué era eso. Y yo creo que ahí estuvo la semillita. Después yo soy de provincia, el polimodal lo elegí ya de economía, pensando más en una cosa... No empresaria, pero por ahí más de matemática, ¿viste? A mí me gustaba mucho la matemática, había ido a las Olimpiadas de Matemática. Mirá. Muy nerda. Y después en la facultad estaba entre economía y actuario. Hablé con actuarios. No, mira Pablo, por eso. No, pues los economistas son malos, pero los actuarios son peores. Hablé con actuarios y dijo, no me quiero parecer a esta gente. No, y también los docentes de económicas... No sé, para mí Juan Graña fue una persona muy importante en mi formación, no solo como economista, sino más política, como de decir, bueno, ¿economista para qué? ¿Para qué querés ser economista? ¿Por qué querés aprender esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Claro. Y ahí ya, después de Cuentas Nacionales con él, dije, sí, yo quiero ser economista. Basta de actuario, basta de todo esto. Y ahora que sabemos que entendés... Explícanos qué pasó. No, pero para ir de lo más general y después nos metemos un poco en esta coyuntura eléctrica que estamos, pero ¿a qué se parece esto si lo tomás la historia de las crisis argentinas? Porque está un poco en debate eso, ¿no? En 2018 la principal referencia, lo que surge inmediatamente, pero
¿Qué componentes tiene? Y surge 2018 por la crisis a nivel financiero, ¿no? Y obviamente por los nombres repetidos, Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, el tridente de las crisis en Argentina. Tiene algunos elementos parecidos también o que hacen acordar al 2001 en términos de insostenibilidad, pero para mí algo muy importante en términos de continuidad desde el plan económico tiene que ver con Martínez de Oz. Para mí hay una continuidad muy clara en términos de esta búsqueda de cambiar la estructura económica argentina, muy parecida a Martínez de Oz, como decir, yo voy a patear el tablero y voy a hacer que la Argentina cumpla ese sueño neoliberal y sea la peruanización de la Argentina, lo digo en términos macroeconómicos, ¿no? Como esta economía que, bueno, saque mucha riqueza de actividades más bien extractivistas, del campo, de la energía, de los minerales, y bueno, que el resto de la gente sobreviva. Lo decía Aldo Ferrer, ¿no? Una economía para 1/3 de la Argentina, 2/3 quedan afuera. Están escuchando a Candelaria Boto, economista, amiga acá de la casa, Pablo. Sí. Bueno, primero, ¿qué vistes estos días en el mercado, en la situación económica? Pero sobre todo, ¿qué imaginás que puede hacer el gobierno? No sé, como me parece un horizonte que parece muy lejano, pero a la vez muy cercano. Todo indicaría que se hace hasta el 26 de octubre, ¿no? Sí, es loco, ¿no? En esto de qué tipo de crisis, no sé si te pasa lo mismo, ¿no? Pero después del resultado de la paliza electoral del 7 de septiembre, yo estoy hace 2 semanas esperando un anuncio del gobierno, ¿no? Un anuncio que rectifiquen, no va a ser nada bueno porque no hay ninguna solución óptima en este contexto, no hay ninguna salida que digas, uy, sí, vos haces esto y resolvés los problemas, no hay ninguna salida beneficiosa, pero sí tomar alguna decisión. Digo, a mí lo que me sorprende mucho es cómo se mantiene el rumbo cuando todos sabemos que es insostenible ese rumbo y cuando falta mucho para las elecciones, porque faltan 5 semanas. O sea, Caputo decía 1 mes, te faltó 1 semana más, te faltaron 5 jornadas financieras más, donde en las últimas 3 vendieron más de 1.100 millones de dólares. Entonces nos está costando carísimo este programa económico y a mí me sorprende mucho la inacción. O sea, lo único que tenemos de declaración de Caputo es, estoy hablando para conseguir más deuda, que todos sabemos que la única posibilidad de que pase eso es que el Tesoro active una línea con Argentina, que sería algo inédito. Viste, con Donald Trump cosas inéditas pueden suceder. Entonces es muy difícil, porque en ese sentido yo creo que en 2018 había más acciones, más allá de que Macri cuando perdió en 2019 primero nos mandó a dormir y después dijo, yo hice todo bien. Se levantó temprano re loco él antes que todos. Sí. Lo voy a castigar con el dólar, dijo. Sí, el problema son ustedes. Pero lo resolvió políticamente con Alberto Fernández poniéndole un techo al dólar, este dólar de 60 pesos, como no se resolvió, fue una crisis tremenda, pero había señales, ¿no? De para dónde se iba a ir y cómo iba a ser la transición y demás. Acá es como O Alberto con Massa, ¿no? También cuando le entra un poco en crisis por otra, no tan agudo como esto, pero Massa le interviene el gobierno y bueno, se lo acomodó. Vos decís en la crisis con Alberto Fernández. Claro, digo que también tuvo ahí algún blindaje de alguien fuerte. Sí. Lo reflexionábamos antes de entrar. ¿A quién llamaría, digamos? ¿A quién puede llamar para decirle trato de blindar esto de alguna manera? Claro, ¿quién es el Massa de Milei, digamos? Pero Macri además tomó decisiones. Volvió a poner el cepo. Tomó decisiones que eran antipáticas para su gobierno. Porque vos tenés que tomar decisiones. Porque, esto es muy Caputo esto, es muy timbero, es un all-in al 26 de octubre. ¿Y qué pasa si sale mal? Porque si sale mal es, si nos matamos, nos matamos. Está bien, nos matamos todos por decisión de este gobierno. Nos matamos y nos endeudamos por miles de millones de dólares porque Caputo está apostando a eso y mientras tanto saldrán todos sus amigos con un dólar relativamente barato para el dólar que vamos a ver después del 26 de octubre. Yo vi un informe de 1816, que es esta consultora que le habla directamente a los bancos y al sector financiero, y decía, hay 3 caminos. O vuelven a poner el cepo, que digan, pongo el cepo hasta las elecciones, que uno cree que es muy difícil que pase eso en este gobierno. La otra es liberalizar, y ahí no sabemos a dónde se va el dólar, porque se liberaliza. Y la otra es volver a un esquema de tipo de cambio fijo, ¿no? Y crawling peg, como al principio del gobierno, hacer una devaluación brusca. Y dice, si hiciese la misma devaluación Caputo que cuando empezó, tendría que el dólar valer 2.300. O sea, ese dólar de 800 pesos de principio de gobierno, hoy serían 2.300 pesos.
es fuerte. Digo, estamos hablando de un gobierno que está sosteniendo un dólar de 1.500 y donde ya hay una transferencia de los sectores especificados. ¿Cuánto más? ¿Viste? Como que decir, ¿cuánto más puede aguantar esta economía? Sí, pensando lo que se creía, no sé si no lo creíamos nosotros ni lo creían todos, pero esa idea de que el Milei había convencido quizás a una mayoría que el ajuste era necesario, que había que pasar eso, y no porque nosotros nos ubiquemos en el sentido del golpismo que denuncia el gobierno, pero ¿qué rol crees que cumplió la calle, la lucha del Garrahan, de la universidad, del colectivo de discapacidad, también en cómo perciben los mercados, si se quiere, la capacidad del gobierno de imponer esa transformación al tipo Martínez de Hoz que decías antes? Yo creo que es muy importante, sobre todo, no sé, lo que hicieron los jubilados en sostener todos los miércoles, a pesar de que los cagaban a palos, y no solo los cagaban a palos, sino que no era algo que vos veías en la tapa de los diarios al otro día, ¿no? Como una naturalización de que eso pasaba y todos lo sabíamos, y alguno habrá ido algún miércoles y sentía esa frustración, ¿viste? Porque vos vas, te reprimen, la pasas para el orto. No sale en ningún lado. No sale en ningún lado, no hay ninguna repercusión de nada. Y decís, bueno, de repente vivo en una Argentina donde esto es normal, y ahora creo que toma más valor eso, ¿no? Porque está bien, el resultado electoral fue el número, ¿no? El resultado electoral, la paliza, casi 14 puntos de diferencia, fue, ok, esta idea de que la motosierra era popular no es real. No es real en el distrito donde se concentra el mayor porcentaje de población de la Argentina. Entonces yo creo que el mercado necesitaba ese número, porque hasta ese momento se entendía que, bueno, que la gente lo había votado para eso, que era algo que yo discutía mucho, porque la gente no lo votó para eso, la gente lo votó para pasarle la motosierra a la casta, para patear el tablero y ganar en dólares, digo, no, más allá para bajar la inflación. Claro, para bajar la inflación, dolarizarse. Otra agenda, claro. Y lo único que se dolarizaron fueron tus gastos. Entonces, yo creo que la gente no lo votó para eso, no lo votó para el 3% de Karina. Claro. Pensando en esto, o sea, te saco un poco capaz de la coyuntura económica, pero pensando en esto de las movilizaciones, lo colectivo, vos sos parte de Ecofeminita, o sea, seguís haciendo parte de un movimiento que en el 2025, así como se planteaba, no, bueno, la gente quiere otra cosa, la gente lo votó para esto, también está un poco esta idea de que, bueno, el feminismo ya es una cosa que no vale mucho la pena o no hay que dedicarle tanta energía. ¿Vos en qué? Nunca pensé que iba a estar sentado en la misma mesa con dos de las responsables de la que se pasaron 3 pueblos. Con 2 juntas. ¿Te das cuenta? Digamos. No solamente con una. ¿Te das cuenta? Pero sí. Adelante. ¿En qué pensás, o sea, 2 cosas, ¿en qué pensás que sí sigue, o sea, en qué pensás sí sigue, o sea, sigue estando, que vale la pena, me parece obvio, ni siquiera te lo voy a preguntar, pero ¿en qué pensás que sí sigue vigente muchos de los temas que quizás hace muy poquito tiempo estaban sí en la tapa de muchas movilizaciones, de los medios, todo? ¿Y qué pensás que tiene que ver también con lo que vuelve, o sea, lo que ahora sale a flote, un poco detrás de esa ficción de que ya a nadie le importaba nada? Total. Yo creo que hay algo muy importante con los feminismos, que es la capilaridad. Nosotros en Argentina, digo, no es un feminismo que haya venido desde arriba, no es un feminismo que vino como una moda que llegó de otro país, no es un feminismo que fue un agente extranjerizante, como dicen en otros países, sino que es un feminismo muy desde abajo. Es un feminismo que viene no solo del 2015, sino de los más de 30 años, 35 años de encuentros plurinacionales, de los movimientos de las travestis en Argentina, que fueron las primeras en conseguir las victorias legislativas. Digo, el matrimonio igualitario, el cupo laboral trans. Entonces es un feminismo muy desde abajo y muy popular. Y donde hay una capilaridad tal que las discusiones que tuvimos, a veces ellos la dan vuelta y te la dicen a vos, como, claro, vos al final querés que, no sé, que tal sea violento y vos decías tal cosa. Bueno, lo tenemos discutiendo lo que nosotras queremos que discutan. Esos argumentos. No sé, Wiñaski haciendo una denuncia por gordofobia. Perfecto, claro, listo. O sea, perdón, pero la bala entró total y completamente. Vos tenés la discusión que planteamos nosotras en 2015, 2018 y demás. Entonces, en ese sentido, creo que es algo que, si bien no se tradujo en un partido político, que por ahí son algunas críticas que hay o expectativas que había, sí nos transformamos mucho políticamente. Entonces, en ese sentido, Milei para mí, de manera acertada, nos puso como enemigas,
porque ideológicamente somos enemigas de él, de todo lo que él representa, de lo que la extrema derecha representa, del paradigma de hiperindividualidad, porque los feminismos son profundamente colectivos. Los feminismos hablan de la interdependencia, hablan de la necesidad de pensar un sistema con otro enfoque, con una filosofía muy interesante que tenga el ser humano en el centro. No, pero en serio, como una propuesta que es muy radical. Obviamente hay distintos tipos de feminismos y yo no tengo una respuesta de si tiene que haber un partido político feminista o no. Creo que estamos en todos lados y eso también tiene mucha potencia, mucha vigencia. Y si bien en los medios no saldrá, te dirán piantavotos, yo ya veo todos paneles de varones y a nadie le importa, lo invitan a Cordera a hablar, no pasa nada, digo, como todas esas cosas que suceden y que son como cosas dolorosas para una. Yo creo que no perdimos ni en pedo esa batalla capilar y creo que tenemos mucho para decir en esta discusión que se viene ahora, que está bien, estamos atravesando una crisis, pero son los momentos de crisis donde hay que prefigurar hacia dónde queremos ir. Y ahí creo que tenemos mucho por aportar. Están escuchando a Candelaria Boto, economista, periodista también. Voy a hacer vamos a dejar libre la imaginación. Huelga general, insurrección de por medio, todo para que ninguno me venga a decir que estoy haciendo una cosa reformista, pero llegamos a el momento en el que Miriam Bregman es presidenta del Soviet de Soviets de la Argentina, ¿no? Del Soviet Central, que junta a los de Córdoba, Jujuy. Me gusta que sea una presidenta, me parece bien. Presidenta tiene que agarrar la batuta de la Me gusta que sea Miriam. Claro. Por eso te llama y te dice, mira, Candy, hicimos todo esto, es un quilombo terrible, nos costó un montón, o sea, hay mucha gente acá insurreccionada, necesito a alguien que maneje la economía, ¿viste? Yo te pongo secretaria de Economía, vas a tener que responder mucho, te van a cuestionar mucho de los soviets, porque no es lo mismo, no puedes hacerla de Caputo. 4, 5, 6 medidas que vos decís, hay que hacerlo ya para empezar la reconstrucción del país. A mí me parece muy importante pensar una reforma tributaria, en términos de pensar cómo vamos a financiar este lema que la izquierda tiene histórico, ¿no? Que la paguen los capitalistas. Bueno, hay una manera en que la paguen y tiene que ver con cuestiones tributarias que no solo la está discutiendo Argentina, sino que hay una oportunidad ahí geopolítica para traer esas discusiones acá y avanzar en, ya sabe, tenemos una lista de las 12.000 personas más ricas en la Argentina gracias al aporte a las grandes fortunas. Bueno, hay algo para mejorar ahí, hay que mejorar las alícuotas de bienes personales, hay que dar vuelta a esto que hizo Milei, pero profundizarlo. Creo que eso es importante en términos de caja. Después hay que aceptar que vivimos en un país con una bimonetariedad que necesita regulaciones cambiarias. O sea, parte de todo este descalabro es que ellos en esta promesa de levantar el cepo lo hicieron solo para las personas, pero se autogeneraron un problema donde para mí hay que pensar un modelo de desarrollo de país que involucra que los dólares se usen en el aparato productivo, en las inversiones que se necesita para generar infraestructura para cuidados y demás. Eso me parece fundamental. Y también hay una cuestión de manejo del comercio exterior. O sea, no sé, pongámosles IAPI, así hay más consenso. Pero vos tenés que tener un manejo de por dónde entran tus dólares y por dónde se van tus dólares, ¿no? También en términos de la balanza energética y de la minería. Entonces yo creo que cuando vos ordenás un horizonte, pues todo esto parecía como, a mí me parece utópico, pero parece como algo muy lejano, ¿no? Y Milei creo que nos enseñó que es importante tener un horizonte y que si vos explicás cuál es tu horizonte, y tu horizonte es proponer una Argentina distinta, más allá de que a mí no me gustaba la que proponía Milei, la gente también... Hasta incluso te puede llegar a apoyar. Y le da esperanza, porque todos estamos hartos. Hace 10 años, más de 10 años la economía está estancada. Hace más de 10 años cada vez vivimos peor, el que tiene trabajo tiene cada vez más trabajos, el que no tiene laburo cada vez le cuesta más conseguir un laburo, la gente está endeudada, la gente no puede pagar la tarjeta, eso me parece fundamental. Cualquier partido político que tenga vocación de poder tiene que decir qué va a hacer con la deuda de las personas, no solo con la deuda del FMI, qué van a hacer con los hogares que están endeudados hasta acá y piden préstamos para comprar comida. ¿Cómo puede ser que pase eso? Bueno, yo creo que hay unas prioridades que hay que marcar y empezar a garantizar y empezar a transformarle la vida a las personas. Podemos vivir mejor. Yo voy a hacer la última por lo menos.
que no se hizo nunca esta pregunta. Qué miedo. Sí. Cerrás los ojos y te imaginas en el mundo en el que querés vivir. No vale hacer esto. Voy a poner un esa es la contexto. pregunta de Candenomics. Claro. ¿Cómo es? Se está vengando. Claro, es la venganza. Es una venganza. Él estaba preocupado por esa pregunta. Desde que la llamamos para invitarle lo estaba esperando este momento. Cerrás los ojos y pensás en el mundo en que querés vivir. ¿Cómo es? Yo pienso mucho en eso. O sea, como que parte de mi optimismo fundante es eso. Es que tengo, no sé, voy a decir la cornudez, ¿no? Pero esa cosa optimista de creer que podemos vivir mejor. Y que vivir mejor para mí es vivir de manera más sencilla. Es de vivir de manera más colectiva. Es vivir esto, ¿no? Levantarte y tener más tiempo para hacer distintas cosas, más tiempo en términos generales y más estabilidad de saber que si vos sos una persona que labura, y vos desde que nacés sabes que sos una persona que vas a tener que laburar toda la vida, bueno, que el laburo te alcance. Tener esa certeza de que el laburo te alcanza y tenés un techo arriba de tu cabeza y tenés un plato de comida esperándote. Y también creo que es muy importante la participación, ¿no? Tener tiempo para participar en las decisiones que tienen que ver con vos, con tu comunidad, con el espacio donde vivís, con tu país. A mí eso me parece algo muy importante que existió en Argentina, ¿no? Los sindicatos ocupaban un poco ese rol. Es un lugar donde vos ibas y te recreabas, pero también te politizabas y tenías se mezclaba discusiones. con tu vida familiar, con tus amistades. Exacto, y era como una crianza más colectiva porque había espacio para los chicos, había espacio para los adultos. Digo, son experiencias que hemos tenido en la Argentina. Y yo creo que es eso de a poco. Tampoco creo que no es que yo cierro los ojos y digo, el mundo mejor es radicalmente diferente al de ahora. Yo creo que hay unas transiciones que son mucho más posibles y que tienen que ver con vivir mejor. Digo, lo charlábamos el otro día en Decimos Cosas y el último Candenomics es con Yayo Herrero, que es una antropóloga y física que elabora mucho el pacto ecosocial, ¿viste? Todo parece muy abstracto. Pero ella tiene una capacidad de decir las cosas de manera concreta y dice esto, como, bueno, vivir más tranquilos. Saber que ella dijo algo que a mí me puso la piel de gallina, que decía, bueno, saber que lo que como lo produce alguien que no está explotado, saber que mi trabajo, yo no estoy explotada en términos de mi trabajo, porque trabajo para hacer mi aporte a la sociedad y la sociedad me da lo que yo necesito para vivir. ¿Viste? Otro tipo de lógica y no tan la lógica mercantil de querer siempre lo más barato y no me importa si es un textil que está ahí con trata de personas, me da igual, quiero la remera la más barata. ¿Por qué? Porque quiero tener 100 remeras. Bueno, capaz tenés 10. Y capaz vivís mejor con 10 remeras y no es tan grave, ¿viste? Como repensar un poco toda la lógica, que creo que es muy contaminante. Bien. Muy lindo, pero el lunes, ¿qué compro a la mañana? No, yo pensé que vamos a terminar lindo para decir, bueno, está bueno ese mundo. Chicos, no sé, ustedes se la perdieron. No va a estar Jane ahí, no va a estar Jane. No, Jane claramente no va a estar. Claramente no va a estar. Yo compré dólares cuando Caputo me dijo comprar campeones de la mierda, yo le hice caso. Claro, al Messi de la finanza, ¿cómo no le voy a hacer caso? Si ustedes no lo escucharon. La ven y la escuchan en el Destape, en Delirio, el canal, hace Candenomics y otras cosas. Candelaria Boto, gracias. Muchas gracias. Seguimos hasta las 14. 89.9 Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. YPF Rod te sube a una Kawasaki. Participa por 2 motos KLX 300 o 2 años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en App YPF y participa. Rod, el lubricante de YPF que usan y recomiendan los que más saben de motos. YPF, Energía Argentina. Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. Radioconvoz.com.ar
no volver. Era lindo y colorido, pero terminó. Me siento incompleto sin tu dulce amor. Tô carente sem seu doce amor. Me siento perdido sin tu dulce amor. Nós vagando pelas ruas, juntos a sorrir. São tantas lembranças suas, não dá pra fingir. Não dá pra fingir. Tô me sentindo perdido, sem a sua mão. Me tornei refém da solidão. Y en la playa meditar. De nada vale só me lamentar. Me tendré que levantar. Será que dia a gente vai voltar? Vou na praia meditar. No sirve de nada lamentar. Tenho que me levantar. ¿Será que día vos volverás? Yeah. Me siento perdido sin tu dulce amor. Tô carente sem seu doce amor. Me siento incompleto sin tu dulce amor. Tão sem graça sem seu doce amor. Lembro da gente na praça, só eu e você. Siempre junto a vos. Foi tanto momento massa. La solidaridad con el pueblo palestino y con el genocidio que se está llevando adelante en Gaza sigue extendiéndose a nivel internacional con movilizaciones específicas, con una flotilla que está yendo hacia Gaza, con manifestaciones directamente que tienen que ver con eso o con expresiones de distinto tipo en distintas partes del mundo. Augusto. Claro, Fernando, mira, yo sabés que como pasaron muchas cosas esta semana última, yo tenía un poco la idea de poner el foco en lo que se expresó en el deporte, pero hubo realmente tantas muestras de apoyo a la causa palestina que la verdad que preferí comentar la relevancia que está tomando este movimiento en otros ámbitos de la cultura en general. Podemos empezar, por ejemplo, con el actor español Javier Bardem, cuya imagen, bueno, con una cufilla, que es el pañuelo característico de Palestina, recorrió el mundo en la ceremonia de los premios Emmy, ¿no? Que son los que se entregan a las series y a las producciones televisivas. Bueno, escuchemos un poquito lo que declaraba en la alfombra roja, digamos, a la agencia de noticias EFE. Estoy muy contento de estar aquí, pero sobre todo para recoger esta plataforma tan enorme, como por ejemplo tu tiempo, tu micrófono, tu cámara, y denunciar lo que es urgente, que es el genocidio de Israel en Gaza. Y por eso tenemos que llamar, y he estado llamando en todos los medios que he hecho, he llamado al bloqueo comercial y diplomático con Israel y por supuesto a las sanciones que deben darse al Estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid. Bueno, contundente, ¿no, Javier Bardem? Sí, en los Emmy no te iba a agregar que en los Emmy hubo un montón de muestras de solidaridad. Una de las, para mí, una de las más así potentes fue la de Hannah Einbinder, que es la actriz que actúa en Hacks, que aprovecho, si no la vieron, miren esa serie, es espectacular, con Jane Smart. Ella se ganó actriz de reparto y cuando terminó su discurso, bueno, entre las cosas que dijo, usó la consigna de Palestina libre, que además es bastante singular, porque en Estados Unidos, sobre todo en este nivel tan mainstream, lo que hay mucho es una adhesión a la consigna del cese el fuego, que es como el acuerdo que hay entre todos, bueno, digamos esto, que ella dijo Palestina libre, y después en las redes sociales cuando la criticaron, ella siguió radicalizando, o sea, lo que ella tenía para decir, que, o sea, habló en contra del sionismo, habló de los crímenes del Estado de Israel. Me llamó muchísimo la atención. La otra que también llamó la atención fue Megan Stalter, que ahora está muy de moda porque es la chica de Too Much, una serie también ahí de Netflix, que ella lo que hizo llamativo es que rompió el código de vestimenta, se fue con un jean y una remera. Claro. Para que todo el mundo le pregunte y dio mucho resultado. Hizo un poco lo que hizo Bardem, aprovechó mucho la alfombra roja, pero estuvo muy presente el reclamo de Palestina. Fue muy buena. Mira, otro universo artístico en el que se destacó el reclamo contra el genocidio en Gaza es el de la música, ¿no? Por un lado,
una serie de artistas que se están retirando de la plataforma Spotify, denunciando que su dueño, que es el sueco de Daniel Ek, que tiene acciones en Helsing, que es una empresa de tecnología militar para drones y aviones de combate que abastece al ejército de Israel. Bueno, en estos días se sumaron los Massive Attack, ¿no? Esta semana fueron ellos los que anunciaron. No son los únicos que se están retirando, hasta Café Tacuba. Sí. Hace un tiempo se estaban bajando de Spotify. Y además lo que hicieron los Massive Attack es plegarse a un movimiento llamado No Music for Genocide, o sea, no música para el genocidio, que están haciendo retirar toda su música, todo su catálogo de todas las plataformas de los streamings en Israel. Digamos, o sea, como uno de los dueños de acceso. Spotify es accionista de una empresa de... Daniel Ek, una empresa alemana que... Y de hecho, inteligencia artificial para drones. Para paliar un poco esta mala prensa que está teniendo, no sé si viste, Augusto, que esta semana Spotify anunció, va a ampliar las posibilidades. Si tenés una cuenta gratuita, que es la mayoría de las personas que usan Spotify, vas a tener muchas más opciones que hasta ahora no tenías, que solo tienen los usuarios pagos, que es una forma un poco de... de capear un poco la crisis, porque la mala publicidad la está golpeando bastante. La está golpeando, porque de hecho son artistas muy importantes y es abiertamente un boicot por el problema de este genocidio en Gaza, ¿no? También, por ejemplo, lo hicieron los Primal Scream, Fountain DC, King Gizzard and the Lizard Wizard, entre muchísimos otros, ¿no? Y por otro lado, este miércoles 17, en el estadio cubierto de Wembley, en Londres, se hizo un festival, el Together for Palestine, Juntos por Palestina, con Brian Eno como uno de sus principales organizadores, aunque más o menos hubo 70 artistas que participaron y ellos se ocuparon de aclarar que en realidad el director artístico del evento fue el pintor e ilustrador palestino Malak Matar, ¿no? Como que ningún artista quería excederse en el protagonismo que quisieron que tenga la causa palestina y por eso el director es un inmigrante palestino, ¿no? Bueno, para este festival las entradas se agotaron en apenas 2 horas, se recaudaron 1.700.000 euros que va a ser para asistir a distintas organizaciones que le hagan llegar a las infancias en Gaza, sobre todo, ayuda, asistencia, porque bueno, están sufriendo una situación de hambruna tremenda, que son las imágenes que se están viendo. Sí, una ¿no? situación de hambruna y además una situación en donde estas semanas el ejército de Israel está entrando en Gaza, que es la principal ciudad de la franja, donde se calcula que había alrededor de 1 millón de personas y las están expulsando literalmente casi a las playas, a la frontera con el mar, donde ya se calculaba que había 400.000 refugiados. Ahora directamente están sacando a la gente de la única ciudad que tenía algún tipo de infraestructura mínima para sostenerse. Las están sacando, que es lo más impactante de estos últimos días, en donde además se cortó el tema de la posibilidad de comunicación vía internet, teléfonos, etcétera. Por eso se conocen también muy pocas imágenes de lo que está pasando ahora. Ahora, de verdad. Claro. Bueno, por eso fue tan importante este festival, donde además hubo saludos en video de artistas como Billie Eilish o el actor Richard Gere, pero la imagen de la jornada se plasmó en el show de Gorillaz, cuando en la pantalla, bueno, los personajes animados, que son los protagonistas de la banda, empuñaban una bandera palestina gigante ahí de fondo, ¿no? Bueno, para cerrar, yendo al deporte, el exfutbolista Eric Cantona, que ahora también es músico, bueno, él estuvo en el Together for Palestine y dio un discurso en el que le exigió a la FIFA y a la UEFA que suspendan a Israel de todas las competencias, ¿no? Como también se hizo con Rusia a los 4 meses de la guerra con Ucrania. Dijo Cantona, llevamos 716 días de lo que Amnistía Internacional ha calificado como genocidio y sin embargo se sigue permitiendo que Israel siga participando, ¿no? Bueno, eso fue lo que planteó Cantona. También me llamó la atención el multicampeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, en inglés, que es un deportista de élite que suele comprometerse igual con causas sociales, pero que en estos días él posteó en su cuenta de Instagram el siguiente texto. Él decía: la situación en Gaza empeora cada día. En los últimos 2 años, más del 10% de la población fue asesinada o herida, incluidos decenas de miles de niños. La última incursión en Gaza obligó a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares, lo que nos contaba Diego, con los hospitales de toda la franja ya desbordados por quienes sufren hambruna y son víctimas de bombardeos que parecen nunca terminar. Bueno, él escribió eso y llamó a juntar fondos para las ONGs que mandan ayuda humanitaria a la población palestina. Estamos hablando del campeón 7 veces de la Fórmula 1, o sea que no es un deporte que practica cualquiera. Y lo último, que también me pareció muy resonante, en Europa, bueno, ustedes saben, o quizás si no saben, se pueden hacer una idea que el ciclismo es uno de los deportes más populares de Europa. Y en Ciudad del Estado español se desarrolló la Vuelta del Ciclismo, que es una competencia muy relevante.
en la que participaba un equipo israelí. Bueno, en la primera etapa en Cataluña hubo unas primeras pequeñas protestas, poquita gente, digamos, ahí como interrumpiendo el paso de los ciclistas. Pero bueno, como que esa idea encendió la chispa, porque después se fue desarrollando en otros estados, en otros lugares. Claro, se empezaron a organizar. Y por ejemplo, en Galicia fueron movilizaciones muy potentes, cortándole el paso a los equipos ya con banderas palestinas y pancartas. Pero el domingo último, en Madrid, era la etapa final y quedó inconclusa, justamente por la irrupción que fue impactante de una movilización masiva que tiró las vallas, ocupó la meta, protestando contra el genocidio, y hasta superó a la policía, que se tuvo que resignar e irse, y fue la imagen Sí, durante toda la vuelta de España, todas esas manifestaciones lo que tenían en común era que era muy violenta la represión policial porque querían impedir que los manifestantes pudieran llegar. Bueno, finalmente la competencia se suspendió y quedó la impresión de que si hubo un verdadero ganador fue este movimiento que se expande y crece en todo el mundo en solidaridad con el pueblo de Palestina. ¿Escuchás la radio todo el día y todavía no te sumaste a YouTube? Este es el momento de hacerlo. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos. ¿Tenés una alarma para tu empresa pero a nadie para resguardar la información? En ZTech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. YPF Rock te sube a una Kawasaki. Participa por 2 motos KLX 300 o 2 años de lubricante gratis. Compra ROD, carga tu ticket en app YPF y participa. ROD, el lubricante de YPF que usan y recomiendan los que más saben de motos. YPF, Energía Argentina. Hace 10 años solo podías comunicarte con nosotros por WhatsApp. Ahora podés escribirnos en el chat de YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos. El Círculo Rojo. WhatsApp 155-379-8990. Prepárense para tomar nota que le vamos a recordar, este es el último recordatorio que le vamos a dar, la última advertencia de lo que va a pasar el viernes que viene en el primer encuentro de nuestra comunidad, pero antes un recomendado de Celeste. Sí, el jueves se estrenó Madre Ficción, la fui a ver. Aprovecho, le agradezco a Ceci Gamboa que nos invitó. Madre Ficción es la nueva obra de Mariano Tenconi Blanco, autor, entre otras, de La vida extraordinaria, Las cautivas y las ciencias naturales, que es parte de la saga europea, que esas son de mis favoritas. Madre Ficción, a vos te va a gustar, está muy presente Uruguay, que sabemos que es un país muy caro a tu corazón. Madre Ficción es una mezcla de autobiografía, digamos, tiene partes autobiográficas, un poco un homenaje a la cultura rioplatense y a las madres, que están condensadas en la madre de este autor que se llama, en la obra se llama Carlo Butti, es un dramaturgo, una especie de alter ego de Tenconi Blanco, a quien le encargan una obra para la Comedia Nacional de Montevideo. Y lo que vemos en el escenario es un poco una especie de diario, sobre todo la relación con su mamá, con su novia, con su familia. La novia, su papel está buenísimo, que ella es Camila Peralta, ella es una militante política y él como que no tiene mucho que ver con ese mundo, entonces es como su mirada sobre eso, es muy gracioso. No sé si Mariano Tenconi Blanco estaba pensando en esto, pero yo vi como varios momentos, me parecieron muy lindos, de reflexión sobre la masculinidad en la relación con su mamá. Hay una escena donde él está hablando con su papá y él dice, bueno, yo en realidad no sé mucho cómo ser hombre, porque él dice que tuvo como referencia siempre a su mamá y a su abuela. Entonces, bueno, tiene ahí como esas cositas que me gustaron. Obviamente, mucho teatro, mucha literatura rioplatense, autores argentinos, autores uruguayos muy presentes. Tiene unos momentos lisérgicos de comedia musical increíble. Está ahí en el Metropolitan, va a estar los jueves. Actúan Diego Velázquez, que es Carlos Butti, Valeria Lois, que es la madre, espectacular.
espectacular. Camila Peralta, como les decía, y Marco Ferrante, ellos dos también hacen varios papeles. Tiene música en vivo, como todas las horas de Mariano Tenconi Blanco, con Ian Gifres y Gonzalo Pérez Terranova. Va a estar los jueves en el Teatro Metropolitan y las entradas las consiguen en Plateanet. Lo pueden ir a ver los jueves porque el viernes... Viernes van a estar ocupados. Van a estar ocupados. Anoten bien. A ver, estamos hablando de el viernes 26 de septiembre, 19 horas. El próximo viernes, 19 horas, en la Casona de Flores con Z. Con Z, es en Artigas. en Morón. Y Artigas. Claro, Morón 2543. Claro. Y 2543 y cerca Artigas, de Plaza Flores. Que el otro día me encontré en el subte con dos oyentes, le mando un abrazo, en el que me decían la casona al lado de mi casa, pero el restaurante no, pero es cerca igual. Casona con Z, sí, estoy medio en el barrio, estoy en la zona de Flores. Vamos a estar conversando con Verónica Gago, socióloga, politóloga, autora de varios libros, parte de la editorial Tinta Limón, Omar Hacha, historiador también, ha trabajado sobre muchos temas, Mariano Schuster, periodista de la revista Anuso, todos pasaron por acá, nos costó elegir entre los que... La verdad que sí. Todos eran muy buenos, de los que podían también y no estaban ocupados, y bueno, se armó este panel que estamos muy contentos de poder discutir, bueno, en este momento, qué pasa con este gobierno, qué pasa con las ultraderechas, qué significa esto para el mundo, esta caída de Milei, esta caída, este desmoronamiento, pongamos así, este derretimiento de Milei. No, y también les quería decir que después del encuentro, esta charla, en la Casona de Flores hay una barra. Claro. También se puede comer una pizzita, se puede Pablo tomar contesta una todas las cerveza. dudas sobre Pablo les va a economía. decir si conviene comprar o no comprar, si tienen que desarmar 3% de su salario, sus cómo hacer activos plata o para no. comprar algo. Claro. Por ejemplo. No, pero para decirles también que a lo mejor va a llegar un poquito más tarde, pero bueno, empezamos la charla, pero después nos quedamos. Por algo somos Después nos flacos. quedamos. Hasta las 4 o 5 de la mañana, tranquilo. Esto no te tranquilo, pero muy tranquilo. Después hasta quedará las 4 a las Augusto 5 con se queda alguno más, Fernando. Por ahí directo al ferrocarril de ahí. Somos una comunidad y el círculo rojo se completa con vos. Se completa con vos, Claro. exactamente. Claro. Así que bueno, supongo que ya se están suscribiendo, que tienen que entrar a... Si quieren tener trato preferencial el viernes, como miembros de la comunidad, tienen tiempo hasta ese momento para entrar al circulorojo899.com, ponen su mail, su nombre completo, ahí eligen la suscripción mensual, con el link, pagan con su tarjeta de crédito, Mercado Pago, lo que quieran. Viernes 26, Casona de Flores, 19 horas. Y también tienen un regalo especial, ¿no? Que son parte de la comunidad. Claro, hay todas las semanas un sorteo especial para miembros y miembros de la comunidad. Y en este caso va a ser el libro La Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer. Es espectacular esta edición. Gentileza de siglo XXI. Así que esta semana, todos que ya están suscritos y quienes se suscriban ahora, van a participar por este libro. Descuentos en Sanatabar, descuentos en Prometeo, descuentos en Pandeletti, descuentos de todo tipo, de amigos y la editorial del Instituto del Pensamiento Socialista. También. Varios, todos, otros beneficios aparte de lo del viernes, pero los queremos esperar particularmente el viernes. O sea que ya anotaron, ya se suscribieron, así que ahora le vamos a informar quiénes se llevan los regalos de hoy. Los de hoy que participaron contándonos sus anécdotas con maestras y maestros. Por un lado, la revista La Pelota Siempre al 10, dedicada a Diego, bueno, para Miguel, así que va para allá. El libro, El tamaño de mi esperanza, de Jorge Luis Borges, para Diego. El DNI termina en 893, Diego. Diego, comodísimo, Diego, bien. Otro Diego. No, la revista era para Miguel, creo que lo leí mal, perdón, era para Miguel la revista, sí. Y el libro Don Bartolo, Gentileza de Ediciones Coligüe, es para Flavia de Barracas. Bueno, en los tres casos la producción les va a contar cómo hacen. Alejandro Barrero estuvo en la operación, hoy Ale, gracias. Matías Jaibañer en la operación del streaming, Diego Estilo, Lía Marconi en la producción, coordinación de aire, Paola Caruso en nuestras redes, Pablo y Bellita de Todo un Tema No para el Círculo Rojo. Esperemos poder verlos a todos y todas el viernes, y con ellos mismos y con todos los demás nos reencontraremos el sábado. Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita, y que tengan una buena semana.